Hola, bienvenidos. Bienvenidos al 13º programa de Breaking Podcast. Una vez más aquí, esta vez con Pablo y con Carles en la otra punta de la pantalla. Bienvenidos. A ver, espérate, que me parece que no se os oye. ¿Qué está pasando ahora? Venga, ahora sí se os Venga, oye. Venga, ha costado. Es que yo no sé por qué, me he cambiado de auriculares, ¿vale? Bueno, estos que llevo ahora son los de siempre. Pero me he comprado estos el otro día de Bluetooth para tenerlos inalámbricos y todo el rollo. Y se me ha descogeringado toda la configuración. Bueno, no hay manera de hacer que vaya bien. No sé por qué. O sea, es que es una movida. Estas son movidas del primer mundo. no, o sea, es que en el momento previo ha sido tú con los cascos que no te iban. Yo que estoy a doble pantalla y os tengo aquí una cámara y tengo la mala del portátil. Pues la buena me ha costado como 3 intentos hasta que he conseguido que funcionara. Y luego ya, Carles, que has tenido que reiniciar o... Así que bueno, hoy ha sido el día Entre, de los apuros. entre Carlos Sí, con la sí. cámara, yo con los auriculares y el otro con la cámara. Bueno, al final hemos conseguido venir. Hemos sobrevivido a todas las inclemencias del destino. En Ujú. el peor de los casos, en alguna semana de aquellas, pues pondremos el podcast al martes. Esperemos que no tenga Bueno, que ya hemos pasar tenido que nunca. hacerlo. De algún día que una vez que tuvimos que pasar los martes. Pues Así que, entonces, esto sería un poco la introducción. O sea, ha sido una locura de entrada al podcast. Pero bueno, antes de comenzar ya con el tema de hoy, quería hablar con vosotros del último podcast, o sea, de la entrevista que le hicimos a Itami. No sé si tú, Pablo, porque me parece que has estado de viaje, porque no, tu no he fondo. tenido tiempo. No he tenido tiempo, pero conociendo a Itami me imagino cómo ha sido eso. Tú sí que la has visto, ¿no, Carles? La entrevista. Es exagerado. Sí, sí, yo no estuve presente en el podcast, pero después escuché toda la entrevista con Itami y puedo decir que es uno de los mejores podcasts que hemos hecho desde el inicio. Así que recomiendo a todo el mundo que escuche el anterior podcast, el número 12 con Itami de Reacción Explota, porque es una pasada. La verdad es que es buenísimo. Es que Yo ese chico es tengo un la genio. sensación de que se podía las 2 horas de podcast poniendo ahí también delante de la cámara y decirle, ¡hala! ¡Hala! ¡Habla! Sí, sí, sí. Tira, Y tira para eso, pum, adelante. pum. La Bueno, verdad bueno, es bueno. que me meé de risa. En ese Bueno, podcast es que me reí un montón. Y sí, sí, si podéis, por favor, escuchadlo, ni que sea un trocito yendo al coche o lo que sea, es muy, muy bueno, muy bueno. Has llegado ya a la parte de las anécdotas cuando se le iba a contar sus locuras juveniles. Todo, todo, o sea, al final lo escuché todo. Al final lo escuché todo. Y lo de su prima, madre mía, Es que está colgado. lo del Está ácido colgado. sulfúrico, su prima, bueno. Mm. tiene, O sea, tiene es tela el enorme, tío. tío. Es enorme. Pues bueno, la semana que viene tendremos otro invitado que, bueno, también se mueve en el mundillo de la divulgación, de hecho también es presencial, con chavales de instituto, con así también una movida muy parecida a la de Itami, pero bueno, ese está en otra universidad, es otro contexto, bueno, es otra persona, no está tan presente en redes y tal, es una divulgación mucho más presencial. Pero bueno, eso ya lo comento así un poquito para dejarlo caer, pero ya lo veréis la semana que viene. No vamos a hacer más spoilers. Pero a raíz del podcast, o sea, a raíz del podcast con Aitami, pues os habréis enterado de que ahora ya le sigo en Instagram. Ya por fin, después de 40 años de conocernos, empezaba a seguirle. Y a raíz de seguirle en Instagram, he visto sus stories y la verdad es que me he quedado un poco flipado porque, bueno, no sé si le seguís. ¿Alguno? Yo creo que no. Yo creo que soy Yo, un poco como tú. yo, Soy un poco así en general, soy un poco mala gente porque no, o sea, no ¿Conoces hago a el todo el mundo? esfuerzo uy, no sé quién, venga, voy a seguirle. De repente a lo mejor hay un momento que me saldrá por algún lado y diré, ¿cómo no sigo yo a Itami? Y le seguiré. Porque lo, de hecho creo que en Twitter ya me pasó eso mismo con él, que de repente dije, pero bueno, ¿cómo Que, no sigo yo a este hombre? que Invítame a la este era. conversación o algo así. Este era el momento, ya le seguimos, ya está aquí en el chat. Dice, qué fuerte, muy fuerte. Sí, Riva, no dejo de seguir el podcast, dice. seguimos Tremendo. con el Instagram del podcast, pero personalmente
No lo sigo, perdóname, Itami. Muy mal, muy Itami, mal, tío. Pues, perdóname. pues la historia. La historia es que en sus. Pero veo tus vídeos, ¿eh? Eso sí. Hombre, esa es la parte importante, Aitami. Esa es la parte importante. Eso Que sí, ahí, no. ahí es donde se mueve la viruji. Por seguirte en Instagram nadie te da dineros. Eso. No, lo que decía, ¿no? Que a raíz de eso, a raíz de seguirle, no sé si, bueno, que claro, si no lo habéis visto, pues resulta que esta semana se ha inaugurado, bueno, semana pasada se inauguró el primer autobús de hidrógeno de Barcelona. No sé si os habéis Ah, enterado de esta historia. No. no, la verdad es que no. Pues sí, bueno, los autobuses de combustible de hidrógeno en lugar de gasolina y tal, pues ahora se ha inaugurado este autobús, bueno, que funciona pues con un motor de hidrógeno, combustión de hidrógeno. El hidrógeno, pues bueno, reacciona con el oxígeno y da agua, emite calor en esa reacción. Y bueno, la principal ventaja es que de este tipo de combustibles es que lo que produce es agua. Entonces, claro, la contaminación es muchísimo más baja, o sea, prácticamente cero, ¿no? Porque es agua. Bueno, técnicamente creo que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Sí, Sí, No es CO2, obviamente, pero en pero menor creo que medida. técnicamente, Sí. creo que sí. es un gas de efecto Quiero invernadero, decir, sí, pero claro, que quiero sí, que sí, decir, que sí, que sí, pero que estamos entre comparando o producir agua solo con producir toneladas de CO2 y que toneladas te de metan, que agua y entre que te toneladas de metan un otras puñetazo, cosas. que te den una tobita así en la frente, todo el mundo preferimos una tobita en la frente. Esa es la cosa. Dice, El agua en la tobita en la Curiosidad. frente y el puñetazo es el CO2. Por si acaso la metáfora no queda. dice Aitami, el vapor de agua hace efecto invernadero y encima altera el clima. A lo mejor nos metemos en un berenjenal aumentando la humedad de las ciudades. Pues podría ser, Podría ser. pero la cosa es que si ahora mismo tenemos 400 millones de coches y una flota de 40 autobuses, pues tampoco va a hacer mucha cosa. El problema sería si ahora de repente todos los vehículos empiezan a funcionar como funcionan los de combustión de combustibles fósiles, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, bueno, no. O sea, está claro la- que el combustionar hidrógeno y el usarlo de forma de producir agua y todo el rollo este puede ser un problema. El hacerlo con motores de combustión de gasolina y generar CO2 es un problema. Entonces, claro, claro. No, y la cosa es que sea como sea es un problema menor. Quiero decir, ahora mismo tenemos un problema que es más tocho que el que pueda generar un aumento de humedad, por lo menos así a priori, a principio es lo que puede parecer, ¿no? Quiero decir, esto es como lo típico, que tú empiezas algo con una muy buena intención, pero luego a lo mejor resulta que a medida que se va escalando la cosa se puede ir complicando, ¿no? Aunque digan combustible, usan una pila de hidrógeno. Vale. es Eh, generación directa. Vale, Sí. vale, esa es vale. otra Luego a lo historia. mejor tendrá un panel o Es, algo, ¿no? es que ese es el asunto, que Es- exactamente qué es lo que es el motor, ¿no? claro, una cosa Claro, sería que fuera un motor de combustión de hidrógeno y otra cosa es lo que comentan, ¿no? Que es ya es claro, suerte, claro. ya es casualidad y gracias, Aitami, por estar hoy aquí. Pero justamente quería hablar de esto, ¿no? Quería hablar de las stories que ha subido. Me ha parecido súper interesante de que sea el primero que había en Barcelona. O sea, yo pensaba que ya había, ¿sabes? Yo es que pensaba que ya había. A mí me suena La que en gen- Tarragona había uno. En Tarragona había uno y lo quitaron hace unos cuantos años, porque yo recuerdo haberlo visto. Y no sé por qué lo quitaron. No sé, no, pues no daba, no era eficiente o lo que sea, pero yo me acuerdo que había uno. A lo mejor porque explotó o algo así. Creo que de eso nos habríamos enterado, ¿no? Si hubiera generado. No, es que hay que tener Aquí en en Madrid, cuenta. de- aquí en Madrid yo creo que sí que se llegó a. Yo creo que sí que he visto. Es que ahora tengo dudas de si he visto que funciona con gas natural o que funciona con hidrógeno. Porque como también te lo venden como muy verde cuando funcionan con gas natural, no recuerdo exactamente. O sea, tampoco me quiero pillar los dedos, pero creo, remarco el creo, que aquí ya sí que había alguno he visto yo. Pero que Pues también es mira, interesante lo que dicen, lo de que sea con una pila de hidrógeno, no con un combustión de hidrógeno. Porque muchas veces lo que te puede ocurrir con estas situaciones es un poco como lo de los coches eléctricos hoy por hoy. Que es una de, sí, vale,
utilizar electricidad, es cierto, no contamina, utilizar ese hidrógeno no contamina, tal, pero ¿de dónde ha salido la energía? Generalmente ese hidrógeno es de water splitting, es de hidrolizar el agua. Y a eso hay que meterle energía, y esa energía hay que sacarla de algún lado. Entonces hay muchas veces que es la de, sí, bueno, ese hidrógeno que tú estás utilizando no produce dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero más que el vapor de agua, pero para obtener ese hidrógeno sí ha sido necesario gastar una serie de energía, contaminar, Entonces, en cambio, si es una producción in situ, eso está bueno, porque ahí no estás generando por otro lado la contaminación. La verdad es que en ese Claro. sentido bastante bien. Se tendría que ver cuál es el balance neto Claro, de lo que consumes para generar hidrógeno diatómico a lo que ganas evitándote mm, la, jolín, evitando que se generen quitándolo, los contaminantes, sí, claro. Entonces, hay que ver, es el mismo debate que con el coche eléctrico que funciona con baterías. Con baterías que ya vienen de litio. Y es el mismo debate. Aunque yo me he estado leyendo algunas cosillas sobre el tema y creo, que al final sale algo de beneficio neto. ujú, Hay algo de beneficio. El tema está aún en qué hacer con esas baterías, tanto de la pila de hidrógeno, porque entiendo que con el hidrógeno vas a generar esa electricidad que se va a almacenar temporalmente en una batería y después la va a distribuir por todo el sistema de engranajes del coche para que se muevan las ruedas. Entonces, el debate está en qué pasa con esas baterías cuando terminan su vida útil o qué pasa con esa pila de hidrógeno que por lo que sea, pues esos electrodos se van desgastando con el tiempo. Ese es el debate que aún está ahí. Pero bueno, me parecen muy buenas ideas. Hay que, justo además, Hombre, hay claro, que evitar los coches de combustión como sea. desde luego. En general, hay que evitar que la energía que se usa venga de la combustión de combustibles fósiles. Eso ya creo que es muy de la era industrial, ¿no? Sí, Ya tendríamos bueno, que te ir. sorprendería. ¿Perdón? Que te sorprendería que aquí tenemos sitios de quemar carbón y cosas de estas. Ya, 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 por eso, ya creo que va siendo hora de actualizarse un poquito, ¿no? Y pasar a algo un poquito más actual y más acorde a la situación, tío, porque Y de con hecho, dice por aquí Aitami, dice, justo, dice, claro, ellos usaban eólica y solar. O sea, que parece ser que sí, que es hidrógeno verde, que no es hidrógeno producido de... es que son dos caras de la misma moneda. No puedes solo promocionar el coche eléctrico, ya sea de litio o de hidrógeno, sin promover que el origen de esa electricidad o de ese hidrógeno sea verde. No tiene ningún tipo de sentido. Si tienes que quemar más carbón para generar electricidad para las baterías, ¿qué sentido tiene? O más carbón para poder generar hidrógeno, ¿qué sentido tiene? No tiene ninguno, no estás haciendo nada. Ujú. Entonces hay que potenciar estas dos caras. que luego entramos también en el debate del tema de las placas solares y los materiales de los que están hechos y de si realmente es sostenible, si no es sostenible, porque si los metales, que si tal, que si cual. Eso ahora tenemos una movida bastante gorda en mi pueblo. Mi pueblo está en la frontera entre Guadalajara y Soria, ¿vale? Y entonces, en la parte de Guadalajara. Y entonces lo que ocurre es que hay una empresa que ha ido como por todos los pueblos queriendo poner una macrogranja solar. Entonces lo que quiere poner es chorro por 200 hectáreas de paneles solares. A cholón. Entonces, el tema ahora mismo es que, claro, todos los demás pueblos les han dicho que no, pero por la razón que sea, pues en el mío somos un poquillo más cortos de lo normal y le han dicho en principio que sí. Hasta ahora hay mucho debate, como medio pueblo que sí quiere, medio que no, está ahí la cosa un poco enquistada por temas sobre todo de impacto ambiental. O sea, la de, oye, energía solar a tope, pero leche, pon paneles solares en los tejados, pon paneles solares en azoteas, pon pequeños huertos solares, pero es que esto lo que es, según parece, por lo que he ido leyendo yo, las macrogranjas de este estilo producen un nivel de desertificación, o sea,
el daño que le hacen al ecosistema es, me parece, bastante gordo. Además, los productos con los que se limpian tampoco son lo mejor luego para el propio ecosistema. O sea, es la que hemos dicho siempre, que las herramientas se pueden usar bien o se pueden usar mal. Claro. Y o sea, y ahora me surge la duda, por ejemplo, a un pueblo como el tuyo, o los pueblos de alrededor, ¿qué ventajas le traería tener ese tinglao montado? Pues una razón muy sencilla, que el que dice Pero, Carlos. pero, pero, La, pero ¿de qué manera? O sea, las la empresas, empresa, claro, la empresa te llega y te dice, este terreno que tienes tú aquí, ese y terreno además una es cosa del que ocurre es ayuntamiento. muchas veces del ayuntamiento, pero otras veces no, o sea, son tierras de cultivo de gente que lo tiene en el pueblo o gente que en su momento era del pueblo y que ahora ya pues vive en Guadalajara capital o en Madrid o igual sigue viviendo en el pueblo, pero que ellos ya no trabajan sus tierras y lo que las tienen son alquiladas a una persona que sí que es la que es el agricultor. Agricultores, en mi pueblo quedan 4. Y ellos solos, con el tractor, se hacen las tierras de todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Que claro, él se dice, oye, para tener esto, para los 4 duros que me da tenérsela arrendada me la compra la empresa esta por muchísimo más y fuera. Y un problema que me quito, porque me llevo mucho más dinero de golpe y la preocupación de él, uy, espera, que me paga, que no me paga, por cuánto te la arriendo, por cuánto no sé qué. Es básicamente un problema Claro, muy pero me muy refiero, grande. la venta es a particular, ¿no? Porque me refiero Sí, sí, luego sí. a A nivel particular o al de... ayuntamiento. Si es a particular, se beneficia uno. Si es de un Claro. término municipal, se beneficia todo el ayuntamiento y todos contentos. De Pero, hecho, fue muy loco la época de hace, ¿cuánto fue? A 10 años, 12 años, una cosa así, cuando pegó todo el boom el tema de las renovables y que ponían molinos cada 2 por 3. Entonces, todos los pueblos de alrededor tienen molinos eólicos en terrenos municipales, con lo cual había unos bonus increíbles para fomentar las energías renovables. Entonces, tú veías como todos los pueblos o sea, yo recuerdo un verano, yo estuve trabajando en una empresa hinchable, ¿vale? Yo iba a las fiestas de los pueblos, con una furgo, tirábamos el hinchable, lo hinchábamos y yo era el monitor que estaba allí de venga niño, te sube, venga niño, te bajas. Lo desmontábamos y nos lo volvíamos a guardar. Pues yo recuerdo ir a pueblos que literalmente yo estaba en un sitio, miraba hacia un lado y veía el final del pueblo, miraba hacia el otro y veía el final del pueblo. Era una calle. Y miraba y decía, pero ¿esta gente cómo ha conseguido pagar 3 hinchables y una fiesta de la Puma para un día de las fiestas del pueblo? Y de repente mirabas para arriba y veías, pum, 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 3 molinos. Y decías, por eso. Era No, y en el mío que tenemos un controlador aéreo, no nos pueden poner molinos si no nos duro. A ver, más que nada la duda de qué beneficios se lleva al pueblo era si había algo más tipo alguna especie de tasa que se pagara al pueblo, una especie de incentivo, porque o es un pago solo, te compro el terreno y ya está, o luego van No sé dando si a lo como un mejor, a lo mejor X. puede ser un alquiler. O sea, es que ya digo, no, Claro, tampoco claro, claro. lo a mí domino tanto. me suena que es un alquiler. Entonces, bueno, es que no sé, es que depende, pero yo Sí, sí, creo que claro, era claro, así. claro. Imagino que dependerá mucho del caso, pero sí que el beneficio es puramente eso, económico, ¿no? Pero Me la suena- cosa está es que todo el mundo quiere algo más limpio, pero nadie quiere la fábrica en su casa. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso es como Breaking pero me Bad, ¿no? Dice, parece, nunca cago donde como, ¿no? O sea, a todo el mundo, sí, sí, eléctricos, hidrógeno, vale, perfecto. Pero si me ponen la planta solar aquí al lado, no lo quiero. claro, pero yo creo que eso es un ¿Por estudio qué? de modelo. Es mucho mejor un modelo de autoconsumo con producción más pequeña que de macroproducciones que tengan es la de siempre. Es mejor muchas tobitas en la frente que 3 puñetazos en la cara. Pero Claro. por mucho que llenes las casas de una ciudad entera de placas solares, no vas a poder cubrir la demanda de todo el estado. Vas a necesitar extensiones de terreno sí o sí para alimentar fábricas, para alimentar aeropuertos Es que, y naves mucho más grandes. O sea, tiene que haber una granja sí o sí. Y eso de la Y si no, desertificación y si un tal, huerto solar puedes tener, seguramente. Sí, sí, pero no sé, algo se va a tener que hacer. Si nadie quiere eso en su casa, pero a la vez sí que quieres eléctrico, es un choque. Es un el choque de, problema, de- de lo que ideas. yo te estoy hablando, lo que te estoy hablando es que yo, por ejemplo, si pusieran eso, yo todas las mañanas abriría mi ventana y todo lo que vería serían placas solares. A Es que mí, son si yo sé, mogollón de hectáreas lo que quieren poner. si yo sé que con eso contribuyo a mejorar el planeta,
me da igual. Total, o sea, Hombre, o estamos sea, hablando de que te cargas todo el ecosistema que hay allí, ¿eh? El impacto, el impacto ya, al planeta, guay. El impacto local es brutal. sí, pero a ver, estamos hablando Claro, de cuántas granjas se van a necesitar en todo el país, unas 100. O sea, al final, por mucho que tú abras la ventana y veas todo de paneles solares, esa extensión de tierra no es nada comparada con todo el país. O sea, yo estoy a favor. Yo estoy a favor de que si sé que con eso puedo generar energía limpia, claro, pues que llenen un trozo del pueblo de placas solares. claro. Tengo Tienen un trozo, todo no hay el otro problema. lado del pueblo para visitar, para recorrer, para hacer cosas. Pero es que no van a llenar un trozo del pueblo. Lo que están diciendo es que, ya te digo, o sea, mi Dice- pueblo está en lo alto de una montaña, o sea, hay horizonte. Pues hasta donde llega, placas. Tú dices como el mar de plástico de Almería, pero con De placas. Almería, pero en placas solares. Bueno, pues tampoco quiero decir, el mar de plástico ahí está. Y está, lo han Bueno, hecho. Sí, bueno, pero quizás en tu pueblo no, pero seguramente habrán pueblos con otra orografía, ah, que serán más llanos y entonces no te importará ver un poco de placa Pero solar si ya no lo por digo, si allí. ya no lo digo, ya no lo digo por el impacto paisajístico. El impacto paisajístico que ahí está y que es una de las cosas que se hace en una evaluación ambiental. Uno de Sí, los sí. apartados Claro, es impacto paisajístico. sí, 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 sí. Eso aparte, a nivel, ya digo, medioambiental. O sea, no Claro. tengo ahora ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿y entonces qué? ¿No aprovechamos A ver, la luz del es que sol? eso, realmente yo creo que la solución para eso sería que se pusieran todos los países de acuerdo y lo hicieran todos en el Sáhara. Porque ahí hay cuatro gatos y da el sol todo el año. De hecho, hay datos de que si solo llenas, creo que es el 0,5% de la extensión de todo el Sahara de paneles solares, puedes dar energía a toda Europa. Claro, es que eso tendría que ser algo así, pero claro, ahí ya entramos en problemas políticos y problemas de, bueno, que no sé yo hasta qué punto el tema del viento con la arena y todo el Eso es otra rollo. cosa, claro. Pero bueno, se para podría, imagino mantenimiento que del tal. se podría a lo mejor hacer algún sistemita que se diera la vuelta cada X horas o algo así, no sé, no sé cómo se podría hacer, pero seguro que Salir, los ingenieros. salir un plumerito. Un tío con la escoba ahí, ¿sabes? ¿Te imaginas? Claro, genera puestos de trabajo, el señor con esto, y que te vaya limpiando los paneles. Vamos a contratar a Tuaregs, vamos a empezar a hacer las Claro, hacer de nómadas pero por encima de las placas, ¿no? claro. Con el camello y dándole a los. Y retomando un poco el tema inicial que estamos hablando del hidrógeno, Ah, sí, sí. ah, Sí, sí, es nada, verdad. bueno, esto es un debate muy, muy chulo que se podría tener, pero esto va a ir a más. O sea, no es una cosa puntual. O sea, hace unos años sí que era algo muy, muy residual, ¿no? En plan, bueno, el coche de hidrógeno. Cada vez se está oyendo más esta frase, ¿no? Y es más, ahora está muy de moda el tema del hidrógeno verde y creo que ha salido un máster interuniversitario entre la Universidad La Rovira de Virgili, una universidad de País Vasco y otra de Madrid, si no me equivoco, en que es puramente estudiar eso, el hidrógeno verde, ingeniería del hidrógeno y todo eso. Creo que es el Joder, único que existe en España y salió, da es, para es un máster nuevo. entero. Es nuevo de hace 2 o 3 años, creo, y, Ostras. y es interuniversitario. Creo que son un par de años y te vas moviendo por todas las unis. Ujú. Y yo creo que Muy es el bien. futuro. O sea, si alguien de aquí nos ve y está pensando en, no sé, en ponerse en el sector de energía, si es ingeniero, le interesa todo esto del sector verde del futuro, pues que sepa que existe este máster. Ostras, pues no Chulo. tenía ni idea, ¿eh? Sí, 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 sí. Curioso. Bueno, si vais a la Expoquimia, para la gente que no sepa qué es una exposición bianual, si no me equivoco. No, Sí, bianual no, sí, sí. bienal, Bueno, cada sí, dos cada dos años, años. sí.
que bueno, que básicamente pues van empresas del sector químico, ingenieril y tal, a exponer sus empresas y eso. Pues en Spoquimia, en la última Spoquimia, habían pues BASF y toda esta gente, BASF, Dow y tal, y había una paradita, una mesa solo para el tema del hidrógeno verde. O sea, para que la gente vaya y se interese por el tema del hidrógeno verde. Sí, bueno, que la gente sepa que esto es el futuro. La verdad es que Curioso. me parece un tema bastante complejo realmente. O sea, es que es un tema muy, muy interesante y muy complejo porque lo que dices da para un máster. Porque es que si te lo paras a pensar, por un lado, ¿no? Bueno, esto ya lo cogeremos luego por banda, pero el hidrógeno es uno de los elementos bueno, de los elementos no, es el elemento más abundante del universo. O sea, es el elemento que está en mayor cantidad, si no me equivoco, un 99 y pico por ciento, el dato Sí. no me lo sé exacto, pero aún así es súper difícil de tener. Es decir, en la Tierra, por ejemplo, el que tenemos es en agua. En la atmósfera realmente hay poco hidrógeno suelto. El hidrógeno que hay pues está en las estrellas o desperdigado por algunos planetas o entre el espacio entre planetas, pero bueno, la mayoría de la masa del hidrógeno estará en las estrellas, digo yo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, la cosa es que en el planeta Tierra, si tú necesitas hidrógeno para hacer algo, pues es un poco, pues, A ver, porque al final el problema que tiene el hidrógeno es que es súper reactivo. O sea, es que te sobrevive en el espacio exterior y en esa zona porque porque no hay literalmente no nada. tiene nada alrededor con lo que reaccionar de Pero manera química. De hecho, en las hay, estrellas te acabas reaccionando de manera física. Es una reacción de fusión nuclear lo que Claro. produce. el principal problema del hidrógeno, que porque eso lo tenemos en agua, es que es muy poco denso. Entonces, es tan poco denso que la gravedad de la Tierra no es suficiente para captarlo todo y retenerlo en la atmósfera. Entonces, ¡pum!, se va. Y Y voló. luego, y, Y lo que había en su inicio, ahora está en forma de agua. y luego también tiene otro problema, y es que el hidrógeno, después del helio, es el átomo, o sea, es la sustancia, la molécula más pequeña de todas. Mm. Entonces, otro problema que tiene el hidrógeno muy fuerte es el de, vale, ¿y ahora cómo lo guardo? Es decir, cómo lo retengo en un recipiente? Evidentemente que se han hecho historias y hay aleaciones y movidas y sistemas que evitan, ¿no?, que el hidrógeno difunda y lo frenan de alguna manera y se puede. Pero al fin y al cabo, almacenar hidrógeno es un problema. Porque si tú ¿Verdad? coges si tú coges, por ejemplo, un globo y lo inflas con aire, o sea, con tus pulmones, pues lo estás llenando de CO2 y eso te puede durar, pues yo qué sé, 5 horas hasta que difunde, no lo sé, ¿eh? No sé lo que tarda un globo inflado. Pero si lo llenas de hidrógeno, se vaciará mucho más rápido porque sale por los poros del globo y eso es un problema, claro, porque a nivel industrial, si estás perdiendo hidrógeno porque se te cuela por las paredes de tu bote, pues ¿qué haces? De tu bote, o sea, de tu Sí. silo de 500 toneladas de hidrógeno, ¿sabes? Encima Que explota, tu así silo, que Y encima es ojalá, o imagínate. explosivo. sea, que tu silo de 500 toneladas de hidrógeno, o sea, el problema que básicamente es que esto, para la gente que nos oiga, hidrógeno más oxígeno forma agua. El problema es que forma agua de manera exotérmica, lo cual hace que se produzca más reacción, con lo cual libera más energía, lo cual químicamente es una explosión. O sea, literalmente tu silo de no sé cuántos litros de hidrógeno es una puñetera bomba. O sea, Tal cual. cualquier chispa o cualquier cosa de estas puede hacer que eso pete de la leche. O sea, cuando trabajas con hidrógeno en el laboratorio tienes como 10.000 válvulas de seguridad, 12 llaves distintas que tienes que ir abriendo todas una tras otra de manera súper sistemática, porque es que literalmente una bala de hidrógeno es una auténtica bomba. O sea, al final almacenarlo o bajo presión o temperatura o intentar almacenarlo sobre todo licuado, es lo más estándar, lo que más se suele hacer. Luego sí es verdad que se está avanzando mucho en tema de, y aquí vengo yo a hablar de mi libro, en tema de materiales porosos. ¡Toma! O sea, para, tipo zeolitas se han usado bastante pero sobre todo lo que más se han utilizado son MOFs, son los Metal Organic Frameworks, que son una mierda porque no tienen traducción al castellano, más algo así como
armazones metalorgánicos, pero suena horrible, horrible. Es básicamente, esto para la gente Por que cierto, nos estás un poco escuchando. acabamos de abrir la puerta a los mobs en el podcast. Acabamos de abrir la puerta a los mobs aquí. O sea, yo ya esto no sé dónde va a ir a parar. Yo ahora es cuando me Pero apodero del podcast, echo a estos dos señores y yo me pongo a hablar. No, básicamente es para que la gente entienda un poco lo que es, así grosso modo, ¿vale? Que se imaginen que tienen sí. un triangulito y un palito. El palito se engancha una molécula que es un triangulito, una molécula que es un... Si tienes 6 palitos y 6 triangulitos, puedes hacer un hexágono. Pues los triangulitos son los vértices y los palitos en los lados. Si tú sigues echando palitos y triangulitos, vas haciendo al final, pum, 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 una red inmensa como una especie de panal de abeja. Pues sería un poco eso con moléculas orgánicas y con metales. ¿Vale? Establece enlaces de coordinación y eso pues estaba generando una estructura porosa. Una estructura porosa que tienen auténticas barbaridades de poros. O sea, puedes tener cosas como el carbón activo, que es lo que tiene ahora mismo, que es como lo más habitual en tema de porosidad. Uf. Ahora mismo no Espérate. caigo en cuanto es. De área Pero superficial. De área superficial. de la superficial, buena idea. A Mira, está ver. ahí. Chequeo rápido del Sí, lado a para ver, verlo. según la fuente oficial de la Wikipedia, dice que unos 3000 metros cuadrados por gramo. Bueno, pues 3.000 metros cuadrados por gramo está bien, pero eso, claro, eso está medido para BET, para nitrógeno, que es como se suelen medir estas Sí, cosas. sí, El hidrógeno es un poco peculiar. El hidrógeno es muy suyo. Pero, por ejemplo, con los claro. MOF estos, o sea, dices que unos 3.000. El top, o sea, el máximo que se ha conseguido hasta ahora precisamente es de un MOF, el MOF 177, que es un MOF de zinc, con un ligando que es como un anillo benceno, en 1,35 otro anillo y en para eso un ácido carboxílico. Tú eso lo combinas y te da una estructura tridimensional porosa de la leche, ¿vale? Y en eso puedes meter 4.449 metros cuadrados por gramo. Qué barbaridad. Por gramo. En Es un que me parece gramo una. Lo del de área superficial de compuesto las cosas me es parece una una cosa que es locura. súper antiintuitiva. Es súper antiintuitiva. El que tú puedas tener un gramo y puedas tener 4.500 metros de superficie ahí metido. Sí, sí, sí. A menos, una manera que me gusta explicarlo Un, más o menos, un edificio ahí, un complejo ahí. eso, en campos, en Bernabéus, ¿cuánto es? En Pero campos de lo fútbol, estoy mirando, para lo que estoy la gente se mirando, pueda ¿eh? hacer a la idea. Lo Eso. estoy calculando. O sea, Venga, la media yo tengo aquí la mínima. calculadora, 4.500 entre 45 por 90. El área mínima de un campo de juego son 4050 metros cuadrados. Pues más o menos un campo de fútbol por cada gramo de MOF. de... Es que O sea, a flipa, ver, ¿eh? estaba diciendo yo, me salen números muy pequeños porque la gente suele hacerlo con cosas chiquititas y el número es más espectacular. ¿Cómo? ¿No se te ha cortado? Que la gente la comparativa, que hemos hecho el número y me ha salido 1,1, digo yo, uy, qué pequeño. Y es porque normalmente la gente esta comparativa la hace con pistas de tenis, que como son más pequeñitas, sale un número Ah, más grande y queda mucho más espectacular de 50 pistas de tenis en un gramo. Y juego, ¡guau! Aquí quiera que, aunque sea un campo de fútbol, decir un campo de fútbol, bueno, uno. Bueno, pues Vamos, entonces hombre, esa pero cantidad. ya puestos representan los mesas de billar, ya puestos es que 548 mesas de billar, ¿no? es un gramo, es un campo de fútbol. Un gramo, un campo de Es fútbol de que es superficie. impresionante, tío. Ahora tú No, o coges. sea, Impresionante. el tema es, o sea, una manera muy visual de que la gente lo vea es que se imagina que tú tienes un cuadrado de 1 metro por vale, de 10 centímetros. Tienes un cuadrado, básicamente, plano. Pues tú tienes tu superficie, ahí es lado por lado, ¿vale? Esa es. Ahora supongo que no tienes un plano, sino que lo tienes como con un tejadito, muy pequeñito, ¿vale? Pero un tejadito. Ese área que tienes ya en tu parte de arriba del cuadrado ya no es de lado por lado, ahora es un poquito más. A pesar de que tu cuadrado sigue teniendo el mismo tamaño, sigue siendo de lado por lado, ¿vale? De 1 metro por 1 metro vamos a poner. Pero ese área que tienes ahí arriba ya es un poquito más grande que eso. Si tú le pones dos tejaditos, te digo muy pequeñitos, pero dos tejaditos ya es más grande incluso que antes. Si tú vas subiendo el número de ondulaciones que vas haciendo en esa superficie, el área que tú tienes en tu cuadrado de 1 por 1, porque el tamaño de tu cuadrado no lo estás cambiando, es cada vez mayor. Si llega un momento en el que lo que tú tienes es recovecos, pliegues y tejaditos de estos que estoy diciendo a nivel nanométrico, pues lo que acabas teniendo es que en tu cuadradito de 1 por 1 tienes un campo de fútbol metido.
Pues fíjate tú que esa misma explicación del área superficial ya la había visto yo, no sé si lo vi en algún vídeo, puede ser, algo así. Y a mí me convence mucho más esa por ejemplo, el cubo, que tienes el Sí, cubo y lo partes en 8 trozos. Y ajá. entonces el área superficial de los trozos que quedan por dentro del cubo antes no Pero estaban es más expuestos. que la suma de los... Así es como me lo Sí, explicaron a mí, Y con a mí, otra cubos. manera de verlo a mí también siempre me ha bastante bien. parecido como mucho más gráfico, ¿no? Si tú coges una piedra, diga, una piedra, simplemente una piedra, y expones la parte de fuera, pues eso tiene el área que tenga. Si le pegas un Ah, martillazo y te cargas la piedra, pues ahora también está tienes mucho expuesto más lo de área dentro. que... Y si te la Claro. vuelves a cargar, pues ahora también está expuesto los trocitos que antes no estaban. Y así, pues lo mismo, ¿no? Es como, pero claro, es distinto. Lo que estamos diciendo aquí es como Claro, claro, o fragmentar sea, algo. con esto que yo digo se visualiza muy bien porque a la gente no le entra en la cabeza el cómo así yo puedo tener metido un campo de fútbol. Es decir, ¿cómo puedes meter eso en que sepas que no es tan intuitivo? Tú tienes metidas cosas muy chiquititas, son muy grandes en cosas muy chiquitas, un metro. Tú puedes tener un Claro. metro que te ocupa esto y tienes 12 metros de cinta métrica metido. Lo que tienes que es que enrollarlo y que tenerlo con Claro, y también que se ve muy, muy claro también quizás con una esponja, ¿no? La esponja, una si, esponja. si tú Igual. tuvieras que coger todos los recovecos de la esponja y estirarlos en el suelo hasta que toda la superficie estuviera en un mismo sitio, pues claro, eso te ocupa un piso entero. Sí, sí. Y Bueno, eso sí, que sí, no sí. es, y que no es excesivamente por eso. Pero sí, sí, o sea, sí, ya te digo, eso que es más Se, gordo. se, Luego ya el se- resto son más modestos. se te ha cortado un Son poquito. que digo que el MOF S, el 177, que es como el más tocho de todos, que el resto ya son más modestos. Más modestos quiere decir que tienen, el segundo, que lo tengo por aquí justo, son 2.135 metros cuadrados por gramo. Que es la mitad, pero oye, Sí, sí, está ya es un bien. buen De puñado. hecho, hay una cosa, que esto es un poco en lo que estoy ahora haciendo el parte del postdoc, que es el límite DOE. El límite DOE, ¿es DOE? Sí, el DOE porque es Department of States de los Estados Unidos, ¿vale? Que es como un límite teórico que se ha puesto a, a lo que sería la optimización máxima de este almacenamiento de gases. Entonces, la idea es que toda la investigación que hay ahora en este tema es intentar superar ese límite. O sea, que es un límite que sería algo así como, ¿cómo lo cuento? A ver, el problema es que cuando tú tienes tu material, tú no tienes un material precioso y perfecto, ¿vale? Tú tienes un montón Claro. de cosas, tienes tu material bonito, bien, pero microscópicamente es súper poroso, está todo genial, tal. Macroscópicamente tienes el problema de que eso no es todo un cristal precioso y perfecto, que sería la manera de tener el mayor área posible. Eso sería lo ideal, Claro, porque ahí no tienes un solo hueco desaprovechado. El claro. problema es cuando tú tienes tener algo macroscópico. Imagínate que tienes un bote y lo llenas de piezas de Lego. Esa pieza de Lego, o sea, así a granel, a echarla sal, van a quedar huecos entre medias. Esos huecos, en realidad es hueco que has perdido, porque ese boquete tiene mucha menos área que si hubiera una pieza de Lego ahí dentro. Entonces, se está trabajando ahora mucho en eso, en cómo conseguir minimizar esos huecos, intentar acercarse lo máximo posible a ese cristal perfecto que sería ya el tome de porosidad y podrías meter ahí todos los campos de fútbol de primera en un gramo, Es, a lo es, loco. es curioso, ¿no? También es un poco contraintuitivo, ¿no? Que el Es hecho de súper que contraintuitivo. el hecho de que esté más ordenado y mejor colocado dé lugar a más área, ¿no? Me parece que como que a medida que esté más Es el cuanto fragmentado más y más queso, menos queso. Es tal cual, cuanto más material tengas metido, tienes, más área superficial y más porosidad tienes. Claro, claro, claro. Pero sí, sí, es un tema curioso. Y ya está, ya no voy a secuestrar más el podcast hablando No, de hombre, MOF. no, pero si ahora Suficiente. ahora estaba empezando a entrar en calor. Ahora me estaban empezando a interesar los MOF. Ahora dice. Después de, pues no sé, como muchos años. A ver, son un tema que son. Me parece que les pasa un poco. A mí me hace mucha gracia cuando escribes en un artículo, lees un artículo de 2021 y de repente dice, los MOF son unos novedosos materiales. Y dices, hombre, chato, igual novedosos ya no son. Lo que se hace con ellos sí es novedoso. Porque igual llevamos 20 años desde que se publicaron, o sea, es igual ya.
Como el que se No sigue son emocionando con los precisamente. nanotubos, ¿no? Y los fulerenos y todo el rollo. Hostia, es verdad. ¿Qué he visto yo hoy? Que había viscografeno, me han pasado o algo así, que era ¿Qué un coño? colchón viscoelástico, una cosa que yo creo que mezclaba viscolástica con grafeno por algún lado. Y entonces lo vendían como que era un colchón, eso de la leche. Lo he visto, lo he visto. Lo vi hace un par de años o 3 años creo. Un colchón de grafeno. Sí, Por sí. favor. Y he pensado, ¿y esto qué aplicaciones tiene? O sea, no sé, ¿a qué le da al colchón? ¿Más elasticidad? Por resistencia, Puede supongo, ¿no? ser. Lo No venden sé, como si eso fuera Hulk. no Lo tengo ni venden como el idea. Hulk de las moléculas, o Pero sea. bueno, eso del fulereno y tal, yo me acuerdo de hace años que se decía que sería el futuro y no sé qué. Y los nanotubos también, que sería la revolución y tal. Los nuevos conductores, que si no sé qué. Sí, Bueno, sí, La a sí. ver, verdad es que les hacen muchísimas cosas y que la verdad es que son materiales que han evolucionado bastante. Lo sí, que pasa es que se puso, claro, el problema fue la de siempre. Salió el Ya. paper, El cómo se el vende. artículo de prensa, el further research is needed, lo obviaron. Dijeron que esto iba a ser la panacea. No, sí, es un sí, material que ha sido sí. muy revolucionario, pero no al nivel que lo ponía la prensa generalista. Es que lo ponían en plan, buah, el futuro, pero o sea, desinflado eso un montón. Hombre, claro, pero lo que es eso, claro. Porque no te lo vendieron como no tiene que ser. Claro. Dice por el chat. ¿Quién no quisiera un ¿Vale? colchón de grafeno? Bueno, Oh, hubo una movida con el tema mascarillas, porque hubo gente que se dedicó a hacer, bueno, de hecho, el grupo en el que hice yo la tesis estuvieron haciendo eso durante la pandemia, el confinamiento, que lo que hacían era añadir grafeno, tintas de grafeno, como añadir una capa de grafeno más en los filtros de las mascarillas. Y sí que es verdad que mejoraban la filtración, qué tal, qué cual. Pero según parece, si no lo hacías muy, muy bien, el problema que tenías era que te liberaban como particulillas de grafeno y cosas de estas. Entonces, pues claro, llevar eso pegado a la boca no era lo mejor del mundo, porque podías respirarlas y te producía un poco de rollo de esto como silicosis y cosas de estas que tienen los mineros. Uf, Entonces, a ver, te quiero decir, tenías que estar 200 años con la mascarilla puesta para que te produjera silicosis de grafeno en los pulmones, sí. pero claro. que veían que se desprendía partículas en algunas situaciones y que no era lo más. Entonces creo que era como que la retiraron y dijeron, mira, fuera todo del mercado y ya está. O igual han mantenido algunas. Pero sé que con algunas sí que vieron que había problemas de eso, de que no eran todos los resistentes y todos los estables que esperaban. Y tengo una pregunta técnica acerca de los MOFs y todo este tema de materiales. Y es que en la investigación donde estoy trabajando hay un laboratorio que tenemos compartido con otro grupo que sí que trabaja con MOFs y con Ujú. COFs y todos estos materiales. Y cada vez que les veo están en la caja seca. Entonces, yo tengo, para los que no lo sepáis, pues una caja seca es el típico aparato de Homer Simpson, donde coge los guantes, mete las manos dentro, empieza a trabajar con cosas radiactivas. Pues eso es una caja seca. Pero en la realidad, la caja seca se utiliza para trabajar con cosas que son sensibles al aire o a la humedad. Ujú. Entonces, dentro de ese aparato no hay aire, hay una atmósfera inerte. Entonces, pues tú trabajas ahí dentro, haces lo que tengas que hacer y ya está, ¿no? Para el que no sepa Quiero lo que es decir una que es caja seca. incómodo de narices trabajar adentro, porque muchas veces lo que tú haces es vacío, aparte, o sea, aparte de obviamente que estás trabajando con un cuadro, que eso te quita sensibilidad en las manos y en los dedos. Una cosa que a mí me ocurrió y que no me lo esperaba nunca era, claro, tú normalmente lo que haces es ciclos de vacío, o sea, tú le metes una bomba de vacío, sacas tú el aire, lo rellenas de argón o de nitrógeno, de un gas inerte, vuelves a hacer vacío toda la caja, haces 3 ciclos, hasta que ya la cantidad de aire, de oxígeno, lo que sea que quede es mínima. El problema es que tú solo has llenado hasta lo que digamos es presión atmosférica, generalmente hasta que ves que los guantes se salen para afuera. Y entonces lo que haces es que metes las manos. Claro, al meter tu brazo, lo que te ocurre es que estás aumentando la presión dentro de la caja seca. Y el Claro. volumen de tu brazo no es nada despreciable respecto al volumen de una caja seca. Sí, Entonces, sí. a mí me ha pasado desde trabajar en caja seca en meter las manos y notar una presión por todo el brazo, o sea, como si se estuvieran apretando, pero en cada centímetro cuadrado de tu brazo, entero, todo. O sea, y ya dije, vale, vale, no tengo que esperar a que salgan para afuera los guantes, sino que en el momento en que el guante empieza a hacer así, cortas, eso ya está lleno. Que haya un poquito menos de presión atmosférica dentro de la caja.
porque si no, te digo, metes las manos y es que te revienta. O sea, duele muchísimo. Una Hostia. cosa frisa. Y lo que decía Pues, de la caja seca es porque los primeros MOV que se hicieron, el 90, bueno, 90 no, todos los primeros eran súper inestables a la humedad. Súper inestables a la humedad. Entonces debe de ser que esta gente está trabajando con ese tipo de MOV. Hay aplicaciones para las que, oye, esto tiene que sí, sí. producirse en un proceso seco y puede utilizar este MOV perfectamente. Pero, por ejemplo, con el que estoy trabajando yo, con el Ubio 67, con ese no hay problema. O sea, si yo la síntesis la hago, pum, 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 venga, al horno, 2 horitas, lo saco, centrifugas, tal cual, pero no necesito caja seca, no necesito nada de esto y luego aguanta perfectamente el agua. ¿Un horno normal o mufla? Horno normal, lo pongo a 120 grados, tampoco hace falta que sea una cosa muy... Claro, porque como tienes cosas orgánicas, digo, a lo mejor si le metes 300 ahí, eso, adiós, ¿no? No. En DMF, eso sí, como disolvente, porque si no se te evapora porque el disolvente... Ah, además en disolución. Ujú. Sí, sí. Pues el tema de las cajas secas, yo por suerte no he tenido que trabajar mucho con ellas, pero alguna que otra vez sí que he trabajado y es un latazo, tío. El tema de los guantes, que tienes que llevar, Con- o sea, tienes que llevar tu bata con tus guantes de serie, tus guantes de látex, meterlos dentro de los guantes negros de la caja seca y luego por encima de los guantes negros de la caja seca ponerte otro guante de látex o de nitrilo, porque claro, si estás trabajando con disolventes dentro y te cae el disolvente sobre el guante negro, pues te cargas la caja seca. O sea, tienes que proteger tu mano del guante negro y el guante negro de lo que puedas tener tú en la mano, por supuesto. Y luego el guante negro protegerlo de los disolventes y todo lo que le pueda caer. Y es un follón, porque claro, te imagínate, eso es gordo. O sea, la goma negra es una guante gordo y goma negro, sí, sí. es una goma gorda. Claro, con 2 guantes de nitrilo o de látex o lo que uses, más la goma esa, más que tienes un cristal entre las cosas y tú y todo el rollo, o sea, es un follón. Que llegas Imagínate bien, que no llegas, que... si Madre mía. además mides 2 metros y estás así como en cuclillas. Es un invierno. Hay que comprar un alzador para cajas secas. Un gato, que le des a la manivela y te suba a la caja. No, pero sería lo más parecido a cuando llegas a casa, vas con guantes, intentas sacar las llaves, ese momento de que parece que tienes 2 manos izquierdas, pues Sí. eso, básicamente, es trabajar en casa. Solo que no tienes que sacar las llaves, sino tienes que coger disolvente, echar una cierta, o sea, es Así que un en tu momento caso, complicado, el así que momento tú, caja seca. tú en tu caso hacías los MOFs para almacenar hidrógeno, entonces. O sea, tu objetivo era ese. Lo que estoy haciendo yo ahora no es tanto, o sea, lo que estoy haciendo yo ahora es, o sea, esto no sé cómo de, David, si me estás viendo, lo siento si estoy relevando secretos de Estado. David, no, básicamente lo que estamos haciendo nosotros es intentar, lo que te he dicho, acercarnos a ese bloque compacto. O sea, nosotros lo que hacemos es intentar sintetizar los MOV de una manera que sean muy pequeñitos, ¿vale? ¿Por qué? Volvamos al ejemplo del bote. Si tú tienes tu bote, un bote gordo, y lo llenas de pelotas de ping-pong, ¿vale? Los huecos que quedan entre las pelotas de ping-pong son de un cierto volumen. Pero si tú eso mismo lo llenas con, digamos, balines de estos amarillos de las pistolas de balines, son mucho más chiquititos que una pelota de ping-pong, los huecos que quedan entre ellos son mucho menores. El volumen que pierdes, porque acordaros que el hueco que queda sin material dentro es volumen perdido, no es perdido exactamente, pero es de menor calidad, ¿vale? Ujú. Entonces, si consigues hacer que sea un material mucho más denso, de nuevo vuelve a ser más intuitivo, porque cuanto más denso, mayor va a ser el área superficial que vas a conseguir tener. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros intentando hacer es eso, intentar encontrar maneras de sintetizar el material, que el material salga cristalino, que el material salga con la estructura que tú quieres y además con un tamaño de partícula lo suficientemente pequeño como para poder densificar el material y, por tanto, acercarnos a ese DOE, Entonces, el en ningún estado teórico. momento, en ningún momento has trabajado con hidrógeno como tal. ¿O Parte sí? de lo que hacemos es lo sometes Se, a se- absorción de varios se te ha gases. cortado, se te ha cortado un poquito. Digo, que una vez tienes tu material, lo que haces es someterlo a absorción de varios gases, pues a nitrógeno para hacer la rutina, Vale. luego lo puedes hacer a CO2, lo puedes hacer a hidrógeno, metano, diferentes gases. Entonces, según cómo sea el MOV, pues yo qué sé, el hidrógeno, por ejemplo, le doy un tamaño por pequeño,
pues igual el UIO 67 que estoy trabajando yo no va a dar muy buenos resultados con hidrógeno. Pero a lo mejor Claro. el UIO 66, que es un poquito más pequeñito el es misma estructura, pero el ligando en el 67 son dos anillos aromáticos con dos carboxilos a los lados, mientras que en el 66 es un único anillo con los dos carboxilos a los lados. ¿Vale? Entonces es misma estructura, pero un nivel más chiquitito. Entonces, este es más chiquitito, esos son mejores en la absorción de hidrógeno. Claro, Porque se absorben en la superficie, no se absorben en el poro de dentro. Entonces, como es un claro, material muy chiquitito, en realidad todo el volumen que tengas de grande es, de nuevo, volumen perdido. claro. Mira, dos cosas. El comentario de Itami. No se te oye, Carles. ¿Ahora? ¿Ahora se me Ahora, escucha? Ahora, ahora sí. Perdón. No, el comentario de Aitami que dice que también hay cajas secas para radioquímica, pero la diferencia es que el vidrio es una emulsión de plomo. Curioso. Sí, sí, no, No sí, no, sí, sé. no lo conocía. esa es la de Homer Simpson. Esa es la que usa Homer, Exacto. concretamente. Esta de las cajas secas de nitrógeno es más para químicos. A ver, cajas, digamos, estas cajas así de protección hay de varios tipos. O sea, están estas de atmósfera inerte para los que hacemos química sensible al aire. Luego están otras que son para muestras biológicas peligrosas, que también, bueno, esas tienen condiciones aeróbicas generalmente dentro, pero están, o sea, protegen el tema de microorganismos. Y luego están estas del tema de radioquímica, que bueno, que también esas yo las desconocía, pero bueno, también es normal que existan, ¿no? Entonces, Carles, tú, porque en el TFG, tú también, en el TFG, en el TFM, perdón, tú trabajaste con hidrógeno también, ¿no? Sí, yo hice algunas cosillas. Yo, bueno, básicamente el hidrógeno lo usaba para reducir compuestos. Am, bueno, como sabéis, pues el hidrógeno es un gran reductor y sobre todo si tienes que reducir un- un óxido, que en mi caso yo formaba óxidos bueno, el óxido era mi precursor y al final lo tenía que reducir a todo metálico para tener la fase activa del catalizador, ¿no? Pues yo usaba el hidrógeno en un reactor uh, ¿cómo se llama en De castellano? cuarzo. Sí, pero el fluidizado, ¿no? De Sí, un cama reactor de. fluidizada o no sé qué, ¿no? ¿No era eso? Sí, un reactor de. Ostras, un reactor de De flujo, cuarzo con. Sí, de flujo de gas. Sí, con Sí, es una. un Ay, ¿cómo se llama? es que me salen en catalán, es que en A castellano no sé ver, cómo vale, se te llama. iba a decir, dilo en inglés y así. ¿cómo te sale en Vale, catalán? En catalán no es un reactor de llit fluiditzat, de La, llit de cama, la traducción de sería de lecho cama fluidizada. fluidizado, De de lecho lecho, fluidizado. de de lecho lecho. fluidizado. Vale, vale, pues eso. Pues Madre mía, es un... qué momento, ¿eh? Sí, sí, se me va, se me va. Momento de Calidad lapsus. radiofónica para el podcast. Pues, Lapsus a tres bandas. pues quien, bueno, para los que nos escuchan, es un tubo de cuarzo, de vidrio, es cuarzo, es alargado a a bueno, a un cuarto del tubo de altura hay una especie de soporte que es el lecho, es como una base que está dentro del tubo Como una especie de placa y porosa. sí, es una placa porosa que está ahí dentro del tubo, ¿vale? Y básicamente tú pones tu precursor por arriba y cae el polvillo, el óxido encima de esa placa y entonces le metes la entrada de hidrógeno por la parte de abajo. Entonces el flujo de hidrógeno va subiendo, subiendo, subiendo y a medida que va tocando el óxido, pues lo va reduciendo. Bueno, lo calientas. Lo calientas, ¿vale? Sí, también, porque si Lo no la calientas a reacción 400, 500, o sea, le a metes un buen 400 chute. grados, o sea, ese tubo lo metes en un horno, horno, es un calefactor, y todo así bien tapadito, con temperatura, y por abajo entrando hidrógeno, y por arriba saliendo a la salida de gases. Lo dejaba ahí toda la noche, y al cabo de unas cuantas horas ya tenía todo
mi óxido reducido a la fase activa. Y ojo al hecho de que trabajaba con hidrógeno y temperaturas de 400 y pico grados, 300 y pico Sí, grados, que recordemos, tiremos de la máquina del tiempo, hace un rato hemos dicho que es explosivo. sí, Entonces, es hay que hablar... explosivo, sí, sí, pero lo bueno que tiene es como que hay un flujo constante, entonces al hidrógeno tampoco le da tiempo a calentarse tanto, porque Claro, iba a 2 mililitros por minuto, si no me equivoco. Entonces siempre hay una salida constante de hidrógeno, ¿no? No da tiempo que se caliente tanto como para que llegue a implosionar ahí dentro, ¿no? claro. Entonces está bien. Pero Y claro que igualmente... también, y también lo usaba para hacer una termogravinometría para ver Mm, cómo se reducía, o sea, cuánta masa de ese precursor, de ese óxido, conseguía reducir con el paso del hidrógeno. Con una termogravinometría, tú puedes ver que, bueno, pues que el hidrógeno se ha consumido, hay una pérdida, y esa pérdida es justamente la transformación del óxido o sea, ese oxígeno se ha combinado con el hidrógeno y se ha formado agua. Entonces veis la pérdida del agua. Y está muy chulo, De la hecho, verdad. las TGAs en materiales porosos se usan también. Porque Eh, tú cuando lo sintetizas, lo que acaba haciendo es cogiendo humedad del ambiente o disolvente en el que lo has sintetizado, cosas de estas. Pero lo que haces básicamente es ponerlo, calentarlo a 500 grados, a cosas así, una barbaridad. Igual, cuando muchas veces, es muy gracioso muchas veces cuando llegas a los 100, porque de repente ves a los 100 que hace ¡pum! Y la eh, masa, o sea, básicamente para la gente, para que entienda cómo es una TGA, es tú estás pesando una cosa mientras la calientas. Entonces, sí. cuando llegas a un punto en el que las cosas se evaporan, Eh, Se Perdimos a mamó. Pablo. Ha dicho, y cuando las cosas se evaporan, se ha evaporado. Y él se ha evaporado. Y se ha evaporado. O sea, Y se marchó. Bueno, básicamente estaba comentando el funcionamiento de una termobalanza. Una termobalanza es básicamente tú tienes un pequeño recipiente donde metes un material y lo dejas calentar y vas midiendo la variación en el peso. Y lo vas calentando hasta un chorro de grados, yo que sé, 800, 900 grados y vas midiendo el peso y ves cómo varía. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una muestra que está húmeda de agua, pues claro, si de repente pierde el agua, pues tú ves cómo baja la humedad. Esa pérdida de peso corresponde al agua que se ha ido, ¿no? Eso es lo que estabas un poco contando, ¿no, Pablo? Que ya has vuelto por efectivamente, aquí. porque yo he oído toda la explicación porque no me he ido en ningún momento. A nadie se la ha caído el Discord. has dicho de que las sustancias se evaporaban y tú de repente te has evaporado de Me he la, evaporado. de esto, de la Ya habéis Hemos charla. notado notado cómo una bajaba el bajada. peso del podcast, pues así era, así como Ah, funciona. ya, ahora se entiende todo. Vaya tela. Entonces, Hay un Carles, comentario de Darkest Science que dice con efectos especiales y todo. Claro. dice que menuda Mira bien, producción el Producción. podcast. Es que aquí hay de todo. no hemos reparado en gastos. Desapariciones y todo, trucos de magia. Sí, 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 Tenemos sí, un sí. mago aquí con nosotros. Entonces, es que yo te quería preguntar, Carles, porque una cosa que me llama mucho la atención, y esto seguro que tú tienes algo que contarnos, pero seguro, es que, bueno, los que sean un poquito ya fans del podcast y nos hayan seguido desde hace un tiempo sabrán que a ti te gusta mucho todo el rollo del espacio, te gusta mucho el tema de los astros y tal, y de hecho, bueno, ya lo he empezado a decir antes, que digo, ya lo comentaremos después, es que el 99% del universo está formado por hidrógeno, ¿no? Donde la gran mayoría del peso del hidrógeno está centrado en las estrellas y demás. Pero no sé, seguramente tú tengas alguna cosilla más de información que nos puedas comentar que pueda ser interesante, ¿no? De este Sí, tema. sí, claro, claro. Como dice Vlad, la mayoría del hidrógeno que encontramos es el hidrógeno que forman las estrellas, y de hecho también será el futuro combustible de la humanidad. Estamos intentando hacer la fusión nuclear con hidrógeno. Y también se encuentra desparramado por el espacio, ya sea por explosiones de antiguas estrellas. Entonces, todas esas grandes nebulosas que vemos en fotos
del espacio, la mayoría son compuestos, están hechas de hidrógeno, y hidrógeno muy caliente, que al estar tan caliente emiten a fotones, que después nosotros vemos en esa forma de filamentos y tal. Pero hay un sitio muy en particular en que el hidrógeno se encuentra en forma metálica. Uf, what the Eso fuck. explota un poco la cabeza, porque Sí, estamos acostumbrados a ver a saber, ¿no? Que el hidrógeno es un gas que explota. Claro. Hidrógeno líquido, bueno, ahí está, ahí se puede llegar a conseguir, Existe. pero existe. ¿a qué temperaturas puedes sacar hidrógeno líquido? Eso tiene que ser Yo creo que ser mm, casi Casi rozando cero. el cero absoluto. o sea, si ya el helio líquido es 4 Kelvin, una cosa así, Sí, ¿me suena? el hidrógeno Ahora te líquido digo. creo que es Hidrógeno a, líquido, a, a 2 o menos. Menos wow. 253 grados centígrados. Mira, pues Pues entonces menos no es que tanto, el, son, que el, que el helio. Claro, claro, pero es porque son que, como es que el veintitantos helio. Kelvin. Es que el helio es más pequeño. El helio es una esferita. Claro, Claro, es más pequeño. Es diatómico, claro, 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 claro. claro. claro, Claro, es Y lo, el, es lo que el hidrógeno comentábamos antes. molecular. El hidrógeno es el segundo más pequeño después del helio. claro, 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 Porque claro. Sí, el sí, helio sí, es, sí, el sí, helio es sí. un átomo, este es un dos. Ya hay un enlace ahí en medio. Ujú. Tiene Bu- fuerzas de dispersión más grandes. Bueno, Ujú. pues existe el hidrógeno líquido. Hidrógeno sólido. Creo que se ha conseguido hacer en el laboratorio. Me suena de una noticia que se dio hace poco, que han conseguido hacer hidrógeno sólido con una estructura estilo diamante, una cosa, una movida así. Es que ahora estamos Hostia, hablando de hidrógeno metálico. O sea, el hidrógeno que se comporta como un metal. eso es muy hardcore, ¿eh? Eso es muy hardcore. Claro, ya. Entonces, a primero tenemos que recordar cómo, o sea, por qué un metal es un metal y la particularidad que tiene, ¿no? Los metales tienen la particularidad de que conducen la electricidad. Es Básicamente es que. porque son átomos que tienen muchos electrones, y muchos que están en niveles orbitales muy, muy, muy externos, que permiten su movimiento, ¿no? Su traspaso, su interacción con, con el campo eléctrico. Pues tenemos que imaginarnos que el hidrógeno metálico al final es el mismo, es un hidrógeno que permite el paso de la electricidad. Y eso solo se consigue en unas condiciones muy hardcore de presión y temperatura. A ver, Y sorpréndenos. el único sitio en el sistema solar, al menos, donde existe o se piensa que existe, es sobre todo en Júpiter y quizás en Saturno. Pero, o sea, Tenemos, ¿se ha di- llegado a hacer en algún momento o tan solo se ha visto, o sea, se intuye que puede estar por ahí, pero se o sea, me predice, refiero, ¿hay pruebas de la existencia o hay conjeturas de que puede existir por algún indicio? de momento hay conjeturas. Vale. Se Pues que casi sepáis que confirma. acabáis de enfadar a todos los químicos teóricos que estén escuchando esto en algún momento, ¿vale? De hecho, Porque te van a decir que ellos tienen unas simulaciones buenísimas que dicen que eso es así, que sí, que solo queda verlo, pero que seguro que... pues, No, no, pues, de hecho, ahora hay una sonda en Júpiter, que es la sonda Juno, no. que, bueno, está intentando desvelar todo este misterio, ¿no? Porque hasta ahora no hay muchos datos de la composición de los planetas gaseosos. Porque recuerdo esto, estamos hablando de planetas gaseosos, no hay una superficie, no puedes aterrizar en Júpiter. Pero esto no es así. Podrías llegar a aterrizar sobre hidrógeno metálico. Lo que pasa es que morirías, Loquísimo. espachurrado antes de llegar a él. Pero se predice que el núcleo de Júpiter es hidrógeno metálico. ¿Y eso qué Radiación. significa? Es un hidrógeno sometido a presiones, pero inimaginables, altísimas, presiones altísimas. Y temperaturas también. Y lo que hace es, como el hidrógeno es simplemente un protón y un electrón, ¿vale?
los protones se comprimen tanto que al final los electrones no tienen dónde ir. Madre de No saben Dios. a dónde ir. Hay tantos protones que no saben con cuál quedarse. ¿Y Ajá. qué hacen? Se mueven. Y eso al final genera una conductividad eléctrica y es un hidrógeno en estado metálico. O sea, conduce la electricidad. ¿Vale? Y eso es una predicción que se hizo hace muchos años y en 1935 había Oh, un Dios. par de científicos, uno de ellos se llamaba, dos, perdón, Eugene Wigner y Hilary Bell, ¿vale? Fueron dos de los científicos que dijeron, uy, quizás podemos recrear algo así, ¿vale? Quizás el hidrógeno metálico es una realidad. Y pensaron en cómo llegar a él. Ellos hicieron unos cálculos teóricos y decían que con 25 gigapascales, o sea, estos son, creo, 250.000 veces la presión atmosférica que podían llegar a conseguir ese hidrógeno metálico. Creo que en ah, palabras tal cual lo decían ellos, es, si llegamos a conseguir eso, sería el santo grial de la física, ¿no? O de la química de partículas. Pero, ¿y de temperatura? ¿Alta o baja? Ahora te cuento, ahora te cuento. Entonces, ellos empezaron a decir, vamos, con 25 gigapascales lo vamos a conseguir. Intentaron llegar a 25, llegaron, pero no lo consiguieron. No lo consiguieron nunca. Y desde entonces, desde el 35, se han hecho un montón de pruebas para intentar ver cuál sería la presión óptima para llegar a conseguir eso. Que se ha teorizado que es en más de 450 gigapascales. ¿Vale? ¿Por qué se quiere conseguir eso? A Porque ver. se predice que si se consigue llegar a esa presión a temperatura ambiente, ese hidrógeno actuaría como un superconductor con pérdida cero, ¿vale? Entonces, ese superconductor lo podrían utilizar en un montón de aplicaciones. Dicen que podría ser combustible del futuro Solo para necesitas hacer, 450 gigapascales. sí, Pero es el que combustible estoy echando la cuenta ya aquí por dar porque son números tan grandes que la gente se puede hacer un este. Sería la presión equivalente a tener 4.400 toneladas por centímetro cuadrado. pues Madre imaginaros de eso. Dios. Imaginaros eso. Pues dicen que puede llegar a ser un propulsor de cohetes revolucionario. Todos los experimentos que ahora se usan en sincrotrones, que usan superconductores, aún así no son del todo eficientes. En cambio, con hidrógeno metálico se puede llegar a conseguir, porque no tienes una pérdida de nada. Es un protón y un electrón que, que- que no hacen nada, que están ahí casi sueltos. O sea, se puede llegar a conseguir unas propiedades alucinantes. Y de hecho, se está intentando llegar a ello, porque se ve que hay un pique. Hay un pique entre dos grupos de investigación que no. ¡Sorpresa! ¿Quién lo iba a decir? Resulta Sí, que hay sí, sí. pique. Y además es muy bueno porque es buenísimo. Hay un grupo que en 2010 o así dijo, yo lo he conseguido. Y había el otro que decía, no, no, que tus datos están mal, yo lo he conseguido. Y de repente el otro dice, no, no, que lo has hecho mal, que esto no es así, que yo lo he vuelto a conseguir. Y resulta que de repente a ese último que dijo que lo había conseguido, resulta que mágicamente le desaparecieron las pruebas. Sí, sí, la única prueba que tenían les desapareció mágicamente. Y ahora mismo, desde el 2017, La hay mafia. el otro grupo que
dice ahora que él es el único que lo ha conseguido, de momento es el que va ganando esta carrera. Pero no hay pruebas súper concluyentes de que ese hidrógeno existe. Pero, pero bueno, ahí está Claro, y se quiere conseguir. Han llegado hasta 425. pero tengo una duda. Hostia. Estos dos grupos que están diciendo que lo han conseguido, o sea, la manera de decir un grupo de investigación que ha conseguido esto es publicando un artículo. Sí, han publicado el artículo, pero como siempre los datos están un poco Ya, maquilladetes ya, que y el sí. otro lo intenta recrear y no sale y no sé qué, en plan, sí ha salido, pero a ver, esto es incongruente y tal, y están así picados. Pum, 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 O pum, sea, pum. me encanta porque hay un mogollón de VIPs de esto en ciencia. Bueno, el que ha salido ahora, el del bosón W, este, que están aquí los del CERN y de los americanos, están ahí chinados, de que no mide mejor, no, yo lo mío es más preciso. Están por el estilo. Es que O sea, vaya es tela. muy habitual que con cosas de estas haya como dos grupos que son los dos que y están ahí a muerte, o dos instituciones que son las que están ahí y que haya ahí el pique. Por lo tanto, Hasta que uno lo esa es la tenga historia. hasta que uno de los grupos lo tenga de manera inequívoca. Y entonces pues acabó el. Pues, tío, a mí con este tema del hidrógeno metálico que comentas me surgen dos comentarios, o sea, una que sería una duda más bien, porque esto que dices de tantísima presión, los átomos de hidrógeno tan juntos y todo el rollo, eso en principio no puede pasar, por ejemplo, en una estrella, porque en principio ahí tiene que Sí, haber muchísima presión también, ¿no? pero tienes mucha temperatura. Y ahí Y es donde eso, produces la fusión de los átomos. Cambio en o sea, o, Júpiter. o sea que Claro, tendría que pero ser lo en que frío. acaba Ah, encendiendo una estrella no es precisamente la presión, o sea, la presión, la gravedad, el que acaben tan juntos, tan apretados todos, sí, que eso acabe. sí, o sea, en la estrella hay, pero multiplicado por 1000 millones veces más presión que en el Claro. núcleo Vale, vale, vale. de Júpiter. Entonces tienes el factor presión y el factor temperatura. Júpiter no tienes el factor temperatura. No está tan caliente como el Sol. De hecho, bueno, a Júpiter en verdad es un Sol fallido. Sí, El sistema solar debería tener dos soles. Y Hostia. Júpiter se quedó a mitad de camino. Entonces Fail. tiene, sí, sí, tiene F. su núcleo, está lleno, sí, F, su núcleo está lleno de hidrógeno por todas partes. Un hidrógeno muy compactado que tendría que haberse compactado aún más, pero no llegó. No llegó porque no consiguió captar el suficientemente hidrógeno como para que su gravedad fuera tan bestia como el del Sol. Se yo tengo quedó entendido que la culpa a lo tiene medias. Saturno, Puede ser, que puede es el ser, que está al lado y como que le quitó la puede cantidad ser. crítica de masa para que se Es encendiera. muy probable. Entonces se quedó su núcleo todo lleno de hidrógeno, ah, y a medida que iba subiendo en radio, ese hidrógeno no podía compactarse tanto, o sea, la presión iba disminuyendo y sus capas más exteriores es hidrógeno gas, ¿vale? Pero su núcleo está lleno de hidrógeno metálico y se predice, se conjetura de que allí eso podría llegar a aterrizar sobre eso, sobre hidrógeno metálico, un hidrógeno reluciente y tal, pero que es conductor de la electricidad. Sí, sí. Me parece una Es, pasada, porque es, además yo en el cole, no sé si a ti te habrá pasado hablar a veces cuando estás dando clase y cosas de estas, cuando estás explicando la tabla periódica y explicas propiedades periódicas y explicas pues los metales están todos en este lado, los gases nobles están todos aquí, si os dais cuenta que esto que son, oh, estos son metales, oh, estos se comportan de esta manera, oh, estos se comportan de esta otra, y de repente es como, y el hidrógeno está en el grupo uno, pues los metales alcalinos, pues que tenemos que ponerlo ahí, pero en realidad es un gas, no es metálico, no es nada de esto. Me encanta que ahora eso sí, sí es metálico. Lo que pasa es que no en las condiciones en las que nosotros vivimos. Claro, pero bueno, eso sí nos ponemos así, el sodio también es gas. Claro, si lo pongo en el sol, pues no me jodas, pues también es gas. Yo siempre que entro en el tema este del tema de la tabla periódica, yo digo que el hidrógeno es una excepción y Sí. que no tendría que ir en ninguna parte, no encaja en ningún lado. Esa es De la hecho, yo lo que les historia. digo siempre es lo de, ¿no veis que se pone, como normalmente se suele utilizar el hidrógeno, como el ejemplito en el que te dicen, este es el número químico, el número atómico, este es el símbolo químico, este no sé qué, digo, ¿veis que va aquí arriba? Porque vaya ahí, él va a su bola. Hmm. ¿Y sabéis cuál es el plot twist de la historia?
A Uy, ver, espera, ¿qué hay más? ostras, que tiene hasta plot twist y todo, o sea, el no plot es... twist, el Madre plot mía. twist de la historia es que los grupos de investigación dicen que consiguen el hidrógeno metálico, pero lo que te encuentras cuando lees el paper es que no han presurizado hidrógeno. Han hecho hidruros de litio, hidruros de sodio. Ellos dicen que si presurizas esos hidruros a esas altísimas presiones, tienes lo mismo. Mm, Bueno, pues nada, que son Bueno, Y, físicos. hay reacciones químicas por presión. y entonces Sí, sí. dicen que, bueno, pues que yo lo he conseguido y en verdad no es así. Esa es la segunda parte de la historia, que no todo, vamos, que todos son unos embusteros. Todos No, unos claro, porque es embusteros. que tú piénsalo, Hombre, ¿cómo puedes medir si tienes hidrógeno metálico? O sea, que estés presurizando, bueno, se me por si ocurre, que estés acaso, tampoco presurizando vamos a una decir cámara y que... Tampoco vamos a decir que son embusteros, que no quiero llevarme mal con nadie. Pero, pero bueno, sí. la panacea, further research is needed. Further Y ya research is está, needed. y fuera. Sí, 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 no, sí. sigue, sigue, perdón, que te he cortado. Que No, cómo que sabes, eso, que ¿no? se Que me es ocurre, metálico. ¿cómo es metálico? Digo, que yo qué sé, se me ocurre una opción es tú estás presurizando y que estés midiendo la conductividad eléctrica de la cámara. Vale, estás metiendo un chorrazo por aquí, Creo, tienes un deschorro por, aquí. por lo que he leído, usan láseres. Es como una cámara de diamante. O sea, También puede. o sea, imaginaos un reloj de arena, lo Vale, típico reloj de arena, vale. Pues está hecho de diamante y ajá, justo en el centro es donde pones tu muestra. Y por los lados, por donde haría el cono que se estrecha, vale, pues justo ahí, al lado y lado, ¡pum! Dos láseres. Y con eso, y no sé qué movida más, porque ya no sé, lo de poner una cámara y tal, no sé qué, como que se presuriza a fondo. O sea, los láseres para enfriarlo y después, pues, una cámara de presión a todo esto. Y al lado hay como un sensor. Al lado Ujú. de, justo en ese puntito, es un puntito minúsculo, ¿eh? O sea, imaginaros, es una capsulita de nada. Justo hay un sensor y supongo que deben medir la conductividad Ja, o... me flipa lo que acabas de decir del láser para enfriarlo. ya, yo igual, yo me quedo flipando. Sí, O usan láseres para enfriar. sea, me acabo de quedar flipadísimo. Se usan láseres para enfriar. Pero what the fuck, o sea, ¿qué cojones? Láseres... Yo he de decir que lo otro que me ha venido a la mente son el clásico vídeo de Mira, internet de una prensa hidráulica reventando cosas. Sí. ¿ves? Pues me he Mira, imaginado al señor de, aquí tenemos un hidruro, vamos a sí, sí, verlo con la sí. prensa Se- hidráulica. sí, que sí. Mira, si lo buscáis en Google, enfriamiento de moléculas por láser, sale. Y se usa al láser para enfriar. Madre del amor hermoso. Pero y esas cosas, es que, ¿cómo puede ser, no? Yo pensaba a lo mejor que el láser se utilizaba para detectar Claro, lo que no cuándo ha sabes habido es el que cambio de fase. Madre mía, enfriamiento Doppler. Madre mía, esto es... Vale, esto es una movida que ya desconozco. Es como que... La radiación térmica, Es ¿no? como un enfriamiento cuántico ahí que cuando chocas el láser contra el átomo, como que el ajá. átomo se excita Y al mi- relajarse, y al relajarse, como que pierde temperatura. Es una movida así muy loca. Claro, que lo dice emita por el como chat, radiación en vez de como. ¿Eh? sí, Que lo emita como supongo. radiación Lo- electromagnética en vez de como sí, térmica. sí, es una movida así, ¿eh? Es una movida muy loca. Es una movida muy loca. Dicen por el chat, físicos siendo físicos. No lo Físico entenderíamos. fisiqueando. Bueno, también podemos decir químicos siendo químicos, Mira, sin entender estas cosas. y lo que dice a Dark Science es eso, que finalmente puedes decir que el hidrógeno es un metal alcalino. Se me ha olvidado decir, como, como, como dicen que el hidrógeno está en el grupo de los alcalinos, ¿vale? Haciendo el hidruro de cualquier alcalino y lo presurizan, dicen que como es lo mismo. O
sea, que tienen las mismas propiedades Vale, que el hidrógeno que puro. esa es la excusa. Vale, vale. Esa es la excusa, ¿vale? O sea, que muy bien. Pues sí, Tremendo. pues es una tremenda movida y se usan láseres para enfriar. En todo tema cuántico y Una esto, pasada. a láseres, es todo láser. Impresionante. Yo acabo de quedarme flipado, ¿eh? No, o sea, a mí me parece una pasada. Ya lo del hidrógeno metálico me parece una pasada. Ya lo de hidrógeno metálico que se hace en una prensa hidráulica super fancy con láseres para enfriar. Sí, es una movida, Y, sí. A y ver, la en general, otra, cuando le cuentas a la gente el aparataje que se utiliza en cualquier experimento de ciencia, suelen flipar bastante con, yo qué sé, pues eso. mira, No, es que uso una punta de diamante para no sé qué. No, es que toda esta estructura está construida de diamante. Y tengo no, dos láseres enchufando para enfriar a la vez que pero es que con suele cualquier ser. cosa, con cualquier Sí, cosa, no hace sí. falta irse a algo muy técnico. O sea, no sé si esto lo he comentado con vosotros o en qué podcast lo comenté, pero recientemente hice unos talleres de divulgación con unos chavales de instituto y fliparon con el sacaimanes. Con el sacaimanes, que es un imán, ¿sabes? Que tienes, para los que no lo sepáis, pues en el laboratorio normalmente tú pones un imán magnético, un imán de agitación, para agitar tus cosas y no tener que estar tú ahí con una varilla ahí 40 horas agitando. Entonces, claro, como estas moscas que se le decimos, ¿no? Estos agitadores son magnéticos, pues para sacarlos de ahí, tú coges por fuera con una varilla magnética o con un imán, con cualquier cosa magnética, un altavoz te valdría, y lo sacas por fuera y ya está. No tienes que meter nada dentro de la disolución. Bueno, pues los chavales flipaban. O sea, ¡hola! ¡Qué guay, tío! ¡Qué listos! Dios. Yo digo, me estoy digo, pues riendo, chaval, cuando veas un masas vas a flipar, ¿sabes? me estoy riendo y estoy pensando en mis chavales del cole en el que estaba antes currando, que hubo un día que en el laboratorio a uno se le cayó un imán dentro del bidón de residuos. ¿No? Hostia. 4 bidones de residuos. Y entonces dije, Pasado. me miraba como, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué tal? Y dije yo, ups, cojo un imán de los gordos, se lo puse a una típica goma esta de vacío, corté un trozo, imagínate un trozo de goma con el imán al final. Metí la goma esa en el bidón y pesqué el imán. Bueno, eh, en su opinión, yo merezco ya un Nobel. O sea, es lo más cercano que estoy yo a que me consideren un dios, te lo juro, ¿eh? O sea, me estaba mirando con un de, qué listo, lo dices tú, Dios mío, ¿cómo es tan resolutivo? Y es como, tío, de verdad, es que hace imanes, ¿sabes? Y os lo voy a dejar aquí atado porque se os van a caer más imanes dentro del bidón. Claro, claro, para no tener que... Joder, de verdad. Y dice, chicos, de verdad, que es una goma con un imán. Claro, sí que ya ves tú. Sí, sí. Y mira lo que dice Dark Science en el chat. Dice, lo dirás jugando, pero cuando yo vi eso en mi primer lab, eso fue la cosa más increíble e inteligente que vi. Tengo que decir que también lo pensé. Era en plan, hostia, qué guapo. O Claro, sea, yo lo pensé la es muy primera vez que tonto. vi, Sí, que yo lo pensé cuando vi los imanes magnéticos. Pero claro, en primero yo de también. carrera no teníamos agitadores magnéticos. Porque se hace una disolución de no sé qué, que se da 4 vueltas y se disuelve. Había alguna a lo mejor de acetato de cobre que costaba un poquillo más disolver. Pero vamos, que no soltaba llorar y se disolvían bien. El problema era cuando ya llegabas a segundo de carrera y empezabas con, sobre todo en inorgánica y Que son más inorgánica, largas. reacciones de reflujo de no sé cuántas horas, una cosa hirviendo tal a baño María, movidas de estas. Ahí empezamos a usar los agitadores magnéticos y yo recuerdo que ahí sí que dije, tío, qué lista es la gente, macho, claro, como no puedes agitar, pones un tal. Pero ya no me sorprendió que usaras un imán gordo para coger el imán pequeño. Pues fíjate tú que a mí lo que más me sorprendió así de chorraditas, que de esta cosa que digo yo, hostia, tío, cómo mola. La filtración a vacío, tío. Eso sí que me pareció, Claro, me pareció como, hostia, tío, mira qué espabilados, ¿eh? O sea, claro, como cuesta, pues le meten ahí un chute por detrás, empiezan a tirar del aire y eso me pareció como bola, tío. La típica a mí chorradilla que te vienes arriba. también es A muy mí gracioso me, cuando les cuentas la línea Slenk, cómo funciona la primera vez, el tema del vacío, el argón, el tal, es como, Dios mío. Sí, lo que pasa es que como estas cosas ya se suelen explicar más adelante, en cursos más Sí, avanzados, ya es como que están más adaptados, pero sobre todo los niños que empiezan, que es la primera vez que ven las cosas, y les enseñas algo así un pelín más ido de la olla, o sea, algo que no sea una cuchara y un vaso, básicamente, ya se vienen arriba, ¿eh? Pero mucho.
O sea, teníamos una placa agitadora en la misma práctica esta. Y se venían los chavales arriba en plan ahí con el imán. Y yo decía, pero chavales, tío, Haciendo relaja. vórtice y ¡guau! ¡Qué remolino! Exagerado, Eso tío. mola, eso mola. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo aluciné la primera vez que vi un rotavapor. Ah, Eso, también. eso fue fantástico. En plan, ostras, mira, pulso un botón y sube. Un botón y baja. Y después gira en el baño. Y paso de un líquido y se ha evaporado todo a un sólido. Y yo, ¡guau! Era En mi cabeza, alucinante. Y he de recupero decirlo, el disolvente y era wow. ¿Cuántas cosas pasando aquí a la vez? cuando has dicho lo de le da un botón y baja, en mi cabeza me he imaginado a Homer con un rotavapor, en plan, matraza arriba, matraza abajo, Ah, matraza arriba, matraza es que era abajo. muy guay. Tiro, Además hacía bueno. el sonidito, hacía pip y pum arriba, pip, y hace pip. Te gustaba el Sí, sí. rotavapor hasta que viniste al laboratorio y dejó de funcionar, ¿no? Vaya días pasó en el laboratorio conmigo con el rotavapor aquel que dejó de funcionar un tiempo, tío. Bueno, y funcionaba, O pero el problema de rotavapor es que lo intentabas mantener quieto y no se quedaba quieto. O sea, lo bajabas y volvía a lo subir. Sí. bajabas y volvía a subir. Pero todo el rato. Y tenías que pulsar un botón haciendo el interruptor, apago, botón, no sé qué. Y al final tenías como un ritual para intentar hacer que el rotavapor se quedara en su sitio. Y no la podías bajar más. O sea, llegaba un punto que se quedaba ahí, tocaba lo justo al baño, lo justo, y ya. Y ya. Si Era, tenías que usar un matraz más pequeño, olvídate. Porque es era que eso o ponerle no unas va a pesas tocar. encima, Eso ¿no? es. Eso es. Yo Sí, lo sí, que, sí. lo que sí recuerdo usar mucha inventiva con el rotavapor fue una vez durante la tesis, que no me acuerdo quién fue, un estudiante de fin de grado, un máster, no creo que era fin de grado, creo. La lió, le saltó los potingue que fuera que estuviera rotando y pringó medio rotavapor. De esto que dices, mira, me va a tocar desmontar el rotavapor entero, limpiarlo entero. Y de repente un compañero y dijimos, bueno, espérate. Y cogimos un matra de dos bocas, boca gorda y boca pequeña. Sí, Lo pusimos lleno de acetona sí, así es y como le los lavo yo. dimos a tope. Entonces, cuando ya estaba hirviendo agua y con un dedo tapando Sí, la boca sí, sí. pequeña, cuando ya Sí. estaba a tope, levantas, entonces todo el aire que entra de golpe arrastra un chorro de acetona hacia adentro del rotavapor, con lo cual te lo limpias, haces eso 3 4 veces y te lo Y dejas ya como los está. chorros del oro. Porque literalmente salta exactamente a los mismos sitios a los que ha saltado el producto Claro. que te lo ha pringado. Entonces es que eso te lo deja limpito, limpito. Eso te lo Vale. mostré, me parece. ¿Te acuerdas cuando cambiamos las gomas? Se Perdón. te ha cortado. ¿Ahora se me escucha Sí. mejor? Ahora sí. Que si te acuerdas cuando cambiamos las gomas de rotavapor, que hicimos un vídeo como si fuera Bricomanía. No lo sabía que ibas a decir bricomanía. Se me ha dicho como si fuera chino, Pusimos bricomanía seguro. la música de fondo de Bricomanía mientras Vladi imitaba al presentador y estaba cambiando las gomas del agua. Madre mía, ese vídeo fue épico. Aún está en mi Instagram, así que Y Hostia. ya tenemos nuestro rotavapor limpio. era buenísimo, tío. Se nos iba la olla. Mira lo que Decidme dice que por el disteis chat. paso a un briconsejo de jardinería a medio vídeo, por favor. No. Joder, macho, hombre. Dice Dark Science. Me pasó con la absorción atómica que es automático. Cuando haces algo malo te dice para qué estás haciendo algo malo. Literalmente la máquina era más inteligente que yo. ¡Nos invaden! ¡Ya han llegado! ¡Nos invaden! Y espérate que la inteligencia artificial todavía no ha llegado ahí. Sí, Que sí. eso da para otro podcast tocho, ¿eh? La inteligencia artificial y la química. Sí. Sí, sí. Oye, retomando un poco el tema del hidrógeno, quería hablar de aplicaciones que tiene el hidrógeno en la vida diaria. Que, bueno, mucha gente como que se pasa por alto, ¿no? Y cositas así del día a día. No sé si a vosotros os ocurrirán algo más, pero a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza las hidrogenaciones de, por ejemplo, de las grasas,
de la Ujú. margarina y todos estos productos que vas al supermercado a comprar son grasas que se han hidrogenado, se han hecho sintéticamente, o sea que no están así en la naturaleza, ¿no? Como, bueno, es un aceite vegetal que se ha hidrogenado utilizando procedimientos catalíticos, químicos. Entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Entre mantequilla y margarina y todas estas cosas. Ujú. No sé si vosotros tenéis algún ejemplo, o sea, esto en principio, si os ocurre algún otro, alguna otra aplicación que pueda tener. A Así. Jerónimo, de pronto a mí no se Así. me ocurre ninguna. Más allá de eso, de grasas, hombre, supongo que en industria también tendrá varias. Claro, En tema de claro, sí, sí, síntesis de fármacos y cosas de estas, obviamente tendrás hidrogenaciones reductoras por todos lados. claro, claro. Es que Pero si algo así hidrógeno, más de día a día, sí. es que al ser tan inflamable y tan poco estable, no creo Claro. que lo uses, por ejemplo, para iluminar bombillas, ¿sabes? Porque si no tendrías No, no, hombre, claro. No, unos petardos. pero tú tampoco lo estás utilizando para hidrogenar la mantequilla, ¿no? Lo están haciendo en la Ya, industria, ya. pero es algo de un uso como muy cotidiano, ¿no? Pues por ejemplo, eso, las Mm. farmacéuticas también podría ser una idea, ¿no? Se utiliza mucho en la farmacéutica. Se utiliza, bueno, el que se obtiene sí que se obtiene por craqueo, ¿no? La gran parte del hidrógeno se obtiene de la industria petroquímica también, ¿no? Eso es Mm. así. Eso es así. Ah, De ahí que de hayamos hecho, tenido al principio el de hidrógeno verde, tal cual. Claro, 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 porque esto no lo hemos Podríamos comentado, pero utilizar esa parte. gran parte del hidrógeno de ahora es que realmente es como la manera más económica de obtenerlo a Mm. día de hoy, porque es como un subproducto de lo que Sí, ya se hace. literalmente es un subproducto. Claro, 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 es un subproducto de la industria petroquímica, pero pues es eso, retomando un poco el tema del principio, ¿no? La idea sería intentar salirse un poco de este ciclo de los combustibles fósiles, de utilizar el petróleo para todo, pero es que, pero es que el tema del petróleo es que es delicado, ¿eh? El tema Mm. del petróleo es delicado porque es que es lo que digo yo siempre. Tú miras donde mires, El ves petróleo. petróleo. O, o cosas derivadas. Entonces, sí, sí, todo, todo, todo. Es una cosa exagerada. Exagerada. Una botella. Venga. Mi pizarra. Los plásticos de estas cosas. El, el La protector de tapa de la la calculadora. placa. La calculadora. Los auriculares. La ropa. O sea, todo, tío. O sea, pero no sé. del hidrógeno se me ocurren. Hay, A hay ver. un par de. Hay un par de. Sí, No se te escucha? ahora se me escucha mejor. A ver, es que como entrecortado. A ver, repite, por favor. Se me escucha mejor ahora. ¿Ahora sí? Sí, sí. Vale. Decía, dos aplicaciones, a menos así que recuerdo ahora de uso cotidiano. Por ejemplo, el agua oxigenada. Ujú. Ahí tienes, bueno, para tener agua oxigenada, el hidrógeno es bastante importante, pero yo creo que la otra sería la síntesis del amoníaco. Mm. Ostras, pues claro, también. La síntesis del amoníaco, yo Correcto. creo que con esto pues hacería un montón de aplicaciones. Cierto. Amoníaco, pues que sí, fertilizantes y de todo. Y ahora que me acuerdo, Aitami no explicó en el último podcast la historia de Haber, ¿no? Es la No, reacción. eso la conté yo. Cuando estábamos hablando del tema de armas Oh, químicas y esto. ah, Sí, Sí, no, no, pero en el podcast de Aitami también salió el tema. también también, sale el ¿no? tema. Sí, Pues salió el tema, pero lo comentó muy brevemente, ¿eh? Pero sí, 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 algo dijo. pero bueno, también el tema, ¿no? Entonces, el tema del amoníaco con hidrógeno es súper importante. Y después ya también es un gas para síntesis de todo lo que tú quieras. O sea, Ostras, ah, el syngas, vale, el syngas lleva CO e hidrógeno. Y se sí. utiliza para Es absolutamente todo. el gas de De síntesis, sí, síntesis. sí. Es el syngas y se usa pues para hacer todo lo que conocemos. Todo, todo. O sea, es una barbaridad, el elemento más abundante del universo que se use para lo que sea, lo que sé que estamos tocando ahora mismo.
Es que es impresionante, tío. Cualquier elemento que tú te plantees o sustancia del planeta tiene una de usos que es una cosa brutal. O sea, Sí, 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 hace... sí. No, De no hecho, tiene... de- poniéndonos filosóficos, ¿no están todos los elementos hechos de hidrógeno? Ah, sí. Así. Ah, y otra cosa, otra cosa. Ahora que me acuerdo, los cepelines Ah, sí. antes Iban eran con hidrógeno, sí, sí. iban con hidrógeno. Hasta que petó. Spoiler, salía mal. Sí, o sea, petaron varios, creo, pero no eran muy importantes. Pero creo que había, fue un suceso en específico. Creo que era como un vuelo inaugural El de uno de Heidelberg. los. Ese. Era un El vuelo Heidelberg fue el. inaugural o alguna movida así. Que, vamos, era el Zeppelin más grande o de los más grandes, no sé qué. Y reventó. Era el Y Titanic de los reventó. Zeppelines, yo creo. El Titanic de los Zeppelines y reventó y reventó y desde entonces ya prohibieron el Zeppelin, pero bueno, durante muchísimos años fue un medio de transporte y a la gente le daba igual, ¿eh? O sea, se subían Zeppelines y eso era una bomba. Hombre, es que luego lo cambiaron por helio, creo. Puede ser. Pero claro, ahora ponte tú a hacer helio Me he para... imaginado a toda la tripulación y a todos los pasajeros del Zeppelin hablando de pito. A ver, ¿qué pasa? ¡Se tiene que Vamos, recuperar dirección la azúcar! Manhattan. ¡Estamos perdiendo altura! ¿Ha reventado algo por aquí? ¿Cómo lo sabes? ¿Has escuchado eso? Hostia, tío. Ay, qué mal. Creo que es de las Pues cosas más graciosas que he hecho en mi vida, lo del helio. El buen dibujo animado que te pone. Ay, es buenísimo, es buenísimo. Yo tengo un vídeo del helio en el canal y bueno, al principio pongo la voz y todo el rollo. Es muy gracioso. Pero bueno, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que los elementos, que las sustancias, que tienen muchas aplicaciones que se desconocen, ¿no? De hecho, es que esto viene porque hace cosa de, no sé, finales del año pasado, así, me escribieron para preguntarme por los usos de la sal, del cloruro sódico. Que claro, que la gente de calle pues conoce que la sal se usa pues, para las ensaladas, para la cocina, para aliñar, lo que tú quieras, ¿no? Pero me si preguntaban son muy porque así, claro, se saben que también como conservante. Las claro, salmueras y estas cosas. claro. Eso ya es como muy. Pero claro, me preguntaba porque la mayoría de la sal, la mayoría de la producción de sal se dedica a uso industrial, a síntesis de cosas, a preparación de otras cosas. Y se quedó un poco loca y dice, bueno, pues, o sea, la persona que me escribió y me dijo, oye, pues, ¿qué más usos tiene? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué se hace con la sal? Y me preguntó sobre eso. Y claro, pues te pones a buscar información y es que, ostras, de la sal se saca el cloro, de la sal se saca el hidróxido de sodio, se saca la lejía, se sale de cloro y sale NaOH, pues sale la lejía también. También, si no me equivoco, del cloruro de sodio se acababa sacando el carbonato y el Puede bicarbonato ser. por un proceso, ahora no recuerdo cómo se llamaba. O ¿Solvay? sea, eso, el proceso Solvay, con amoníaco también. Eso es. Y bueno, y otra serie de historias que ahora mismo no me acuerdo, pero No, exagero. no, Bueno, el es que sodio, la industria cloroalcali es de las más tochas a nivel mundial. claro, es que Fertilizantes, ácido sulfúrico y cloroalcali son como la sagrada trinidad de la industria química. es impresionante, sí, sí. Y también Y sirve en el laboratorio para romper la tensión iónica, ¿no? ¿No? sí, 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 mira, sí. O no sé Y cómo se llama ahora, tensión iónica o una cosa así. la fuerza iónica creo que es. Eso es, para justo lo romper acaban la. de, justo lo acaban de decir ¿Así? por el chat que la sal rompe emulsiones. Esa es Mira, justo la para choca. eso. ¡Pum! Y te da la vida. Te da la vida. El momento eso sí es una cosa que yo flipé cuando la descubrí en el laboratorio. El momento en el que tenía un truño así de gordo de emulsión en una decantación y llegó uno y me dijo, no, pues échale salmuera. ¿Cómo que le eché salmuera? Y yo, sí, mira. Pum, 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 pum. Preparé un frasco de salmuera, tal. De hecho,
dos fases perfectamente diferenciadas que se separaron sin ningún problema. Y yo, ¿y esta brujería? ¿Aquí qué acaba de pasar? Pero sí, sí. Yo creo de las mejores usos. Ese y el de deshacer la nieve y el hielo. Es verdad. Es verdad. Ese también es otro uso bastante Descenso tocho, sí. crioscópico. Es un nombre que siempre me ha hecho mucha gracia. No sé por qué. Cuando lo veías en la carrera, el descenso crioscópico y aumento bulloscópico. Que de hecho, Walt según Disney. los italianos, hay que echarle sal a la pasta para hacerla. Porque consigues que hierva un poquito por encima de los 100 grados. Esa es la temperatura correcta para esto. Los italianos son muy pijoteros echándole, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pues la sal sí, por eso, según Y parece. además hay que echarle un viaje. O sea, según los italianos había que echarle un viaje de sal. Sí, es verdad. ¿Cuánto es un viaje de sal? O sea, es que claro, Consiste en en gramos por litro, unidades. pues no. En, en gramos por litro, pues no me acuerdo, pero Es recuerdo verdad. que. No sé si fue. Bueno, yo creo que. Es que esto me suena de haberlo visto de un italiano. ¿Sabes? Pero no sé ahora el contexto, no sé cómo narices llegó a pasar esa situación, pero yo vi que un italiano como que le echaba un puñado, o sea, pero no era un. No. Era Yo, échale ahí bien. yo lo vi en Disaster Chefs. No sé si lo habéis visto, el programa de Disaster Chef. No Ibai. sé, pero por el nombre merece la pena, según Bueno, parece. Es tremendo, tío. Ibai en su canal durante un mes o así, hizo un programa de cocina que se llamaba Disaster Chefs y uno de los jueces era italiano, ¿vale? Es un youtuber que tiene una pizzería. El Pino Pues Postanichi. el Pino. Y resulta que, bueno, iba a ayudar a los chavales allí y de repente se acerca a unos y dice, esta pasta mal, ¿eh? Y el tío coge un puñado de sal y hace. Yo, Sí. pero flipando todos en plan, tío, pero que esto va a salir muy salado. Y él, no, así se hace en Italia. Y yo, bueno, y salió buena después. Sí. Sí. Qué Mira, suyos son los italianos con la pasta. es que ahora que has sacado el tema este de Disaster Chefs, me ha venido a la cabeza, ya para cerrar un poco el podcast, cambiamos un poco de tema. No sé si habéis visto últimamente la que se ha liado en Reddit. No sé si estáis puesto en redes. La que se ha liado con Sí, lo sí. del Place. Lo he leído, sí. ¡Bah! ¡Qué locura, tío! Yo no. ¿No? Madre mía, pero ¿en qué mundo No, vives? No me, lo de Inglaterra no me vale como excusa, ¿eh? en Cambridge, en Cambridge En Cambridge hay Reddit, no tenéis sí. internet. También te digo que Reddit es como gigantesco, o sea, puedes estar muy en una parte y Sí, ser una ínfima. No, pero. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo del Place es que hay un hilo de Reddit en el que cada, no sé si son 5 o 4 años, abren una especie de imagen gigante, ¿vale? Y cada persona, o sea, es un lienzo en blanco. O sea, bueno, no sé si cogen el mismo del año Vale. pasado, no sé cómo empieza exactamente, pero es un lienzo gigante, ¿vale? Y cada persona tan solo puede poner un píxel. O sea, tú vas, seleccionas un píxel y le cambias el Durante color 5 al color que te minutos. da la gana. Y luego a los 5 minutos puedes volver a poner otro. Creo que ¿Vale? es un Vale. lienzo de 10.000 por 10.000. Es gigante. Sí, Creo. Entonces, una persona, un píxel cada 5 minutos. Y claro, se lió una. Se lió una porque empiezan los streamers tochos, rollo, pues eso, Ibai, Auronplay y tal, a hacer raids a la plataforma y en plan, bueno, vamos a hacer el logo del canal, vamos a hacer el logo de no sé qué, y empiezan todos ahí a poner sus colores y sus historias, y bueno, se lió una Franceses se de lió parda. con los franceses y con los españoles, ahí una guerra que se montó. En plan, ahora yo te pinto sobre lo tuyo, tú te pintas sobre lo mío, me borran mi dibujo, o sea, unas cosas. Claro, ¿se puede pintar sobre píxeles que ya están pintados? Sí, sí. Claro. Sí, Ahí está la en el momento, gracia. Es que cada 5 claro, minutos tú puedes poner un píxel donde te dé la No, santa gana. sí. Entonces, claro, habían hordas de gente organizadas en Discord, ¿vale? Como 5.000 personas que decían a la vez, vamos a poner todos este píxel en este sitio y tal, y que me ven de repente el dibujo de otra gente
en media hora era increíble, tío. Y eso Y duró gente, como 2 o 3 días, ¿no? bueno, y gente programando bots y todo, o sea, una cosa Claro, yo es lo loquísima. primero que he pensado, he dicho, eso hay alguien que se Bots. programa un bot, seguro. Sí, habían bots. Los franceses con bots y después iban a insultarnos en Twitter y habían, bueno, fue una movida. Era espectacular Pero eso. es que movidas de esas siempre hay. O sea, a mí me recuerda, no sé, me recuerda que una vez el gobierno británico, hace ya bastantes años de esto, tenía un barco nuevo. Tenía un barco nuevo y entonces, pues, vamos a darle nombre al barco. Entonces, hicieron una votación abierta en la cual dijeron, oye, que se propongan nombres y que la gente vote sobre estos nombres. No metieron ningún tipo de cortapisas, ¿vale? Era totalmente abierta. Tú veías cómo los británicos, los ingleses habían puesto diferentes nombres, pues el orgullo de su majestad, el brioso no sé cuánto, nombres muy británicos ellos. Y de repente hubo unos españoles que dijeron Blas de Lezo. Blas de Lezo para los ingleses es el mayor villano y el tío más infame que ha existido en su historia, ¿vale? Español, bueno, es el tío que defendió Cartagena de Indias contra creo no sé cuántos mil ingleses con 5 barcos y 200 tíos, una cosa así. O sea, es un tío que era espectacular a nivel militar, estrategia militar. Pero claro, les metió las derrotas más humillantes de su historia. Pues algún español dijo, Blas de Lezo. Claro, ¿qué ocurrió? Que jaja, venga, va, meteros a votar. Venga, va, meteros a votar. Venga, va, meteros a votar. Y cuando se quiso dar cuenta el gobierno británico, iba ganando con muchísima la opción de llamarlo Blas de Lezo. O sea, de llamar al nuevo y flamante barco del gobierno británico con el nombre de la persona que infligió a la Armada Británica la derrota más lamentable de su historia. Entonces caparon el nombre y dijeron que lo que había eran esos y que Blas de Lezo a la mierda. No, eso es trampa. Hicieron eso. Eso es trampa. Es trampa. Pero mira. Es la típica mierda que es muy español también, te digo, organizarse por chorradas de estas. Pasa cosa no. Sí. Pero para ponerle al buque británico Blas de Lezo, Los memes. Los memes. Somos especialistas pues, en memes aquí en España. es alucinante. A mí me parece alucinante. El cómo a todo reaccionamos con 10.000 millones de memes. Y al momento, ¿eh? Y al momento. Mira, Aitavi dice, yo estuve allí. Yo estuve allí. En eso del barco. Dice, al final lo llamaron Boaty McBoat. Vale, Boaty McBoat también me gusta. Es verdad, lo leí esto, de Boaty McBoat. Era eso. Boaty McBoat. Me gusta. Barquito MacBarco. Qué lamentable, tío. Hostia puta, macho. Espérate que... Pero claro, lo llamaron así, ¿quiénes? Porque lo mismo cogieron y dijeron todo lo que habían votado Blas de Lezo. Bueno, pues si Blas Boaty McBoat. Me sería Eligieron, bastante... Lo veo plausible. dice, Pero eligieron el mal menor. Así que... Hostia, tío. De verdad que vaya tela. peor, ¿eh? Si Blas de Lezo o Boaty McBoat, ¿eh? Es que además me No sé imagino, yo. la mascota, el rollo, el de este de Cars, el monigote de Sí. Cars, pero con un Sí. barco, ¿sabes? Un barquito ahí con sus ojos, sus Barquito 4 rojo y ruedas. sonriendo. ¿No? Ay, de verdad, tío. Vaya tela. Madre mía. Bueno, pues nada, gente, yo creo que a ver, al final ha quedado Acá la cosa apañada. una cosa apañada hoy al final, ¿no? Hemos hablado de varios temas, cosas así un poquito disparejas pero relacionadas. Y al final hemos hablado un poquito de cosas así. Boaty McBoat Face. A ver, Boaty McBoat Face. Bouti. Barquito Macarabarco. Me gusta. A ver. Sí. Pasadlo por el chat si tenéis el... RRS Boaty McBoat Face. ¿Qué cojones, tío? Bueno, Madre pues mía. ya está. Pues a la gente que lo busque y que Y con esto cerramos se eche unas risas. Vaya Cerramos tela, ya, tío. sí.
Pues mira, las guerras, no es que dicen la tercera guerra mundial sin duda será en red. Y es que al hilo de eso salía con esto de lo del Reddit, ya salieron Ujú. memes de cómo me imaginaba yo la tercera guerra mundial y cómo ha sido en verdad. En plan, me imaginaba la guerra mundial ahí con metralladoras y tal, y en realidad han sido ahí poner 4 píxeles contra Francia. Pero eso es Sí. muy parecido a cuando salió el bot este de Twitter del Twitter World War Bot. Ay, es verdad, no pero no me ¿De qué acuerdo seguisteis exactamente qué eso? hacía. ¿El qué? ¿El qué? No, no, yo ¿Cómo? lo vi, ¿Cómo? pero no me acuerdo qué Era hacía. un bot que estaba el mundo dividido en sus países. Ah, Entonces, sí. de manera aleatoria, un Sí. país conquistaba el de al lado. Sí. Sí. Pero que luego además, según parecía, era algo así como que los países que tenían más provincias luego tenían más posibilidad de conquistar. Y la primera que hubo de todas la ganó España, me parece, de hecho. Sí, eso iba a decir. Y me acuerdo Ganó que estaba España. todo el mundo a topísimo. O sea, yo en notificaciones de Twitter tengo puestas la cuenta de Orbital y creo que ya, no tengo más. O sea, ninguna otra. Pues en esto tenía puesta la cuenta del World War Bot, la tenía puesta de que cada hora me dé la notificación de qué país ha conquistado a qué país, por favor. Necesito saberlo. Yo me levantaba por la mañana y miraba, lo primero, apagaba la alarma y veía las 8 notificaciones de las 8 conquistas que se habían producido, a ver quién había conquistado a quién. Bueno. O sea, eso era una fantasía. Y te metías a los comentarios, era como, no, hombre, no, no sé cuántos, no, hombre, no sé qué. Y de hecho creo que en la segunda edición a España le conquistó Portugal en el turno 3, una cosa así. O sea, fue Hostia, tío. como, no, hombre, no, Portugal nos va a Por conquistar. favor, Por ellos lo no, menos, tío. los comentarios eran, por lo menos no ha sido Francia. Vaya tela, Era tío. así, sí. Y luego salieron como un montón de variantes. Hubo una que iba como por regiones, o por regiones, las provincias de España. Yo llegué a ver una que era Guadalajara y todos los términos municipales de Guadalajara, que es una locura. Eh, un amigo mío es informático y en el grupo de colegas nos curramos, se la curró él, hizo una lista de muertes absurdas con armas y cosas de estas y una lista de nuestros nombres. Bueno, pues eso era una fantasía. Cada hora o cada, no sé, o cada... Pusimos una al día, me parece, al final, o una cada 12 horas, una Tal cosa así. mata a quién con no sé qué, ¿no? Fulanito, pero claro, es que hubo cosas buenísimas. Hubo cosas como que eh, dos que eran expareja, salió que ella mataba a él con una estaca en el corazón. O sea, fue muy gracioso porque en el grupo de WhatsApp todo el mundo, oh, te ha matado no sé cómo, oh, te ha matado no sé qué, y salió esa y fue como, No te dice radio nada. silence. O sea, nadie se atrevió a decir nada. En plan, es que demasiado buena esta. Tierra, trágame. Pero sí. Era muy gracioso aquello. Hostia, tío. Bueno. Pues nada, gente, vamos a dejar este podcast por aquí. Yo creo que ya nos podemos ver la semana siguiente directamente ya con el siguiente invitado, ¿no? Este, ya hemos dicho al principio que es un chaval que se dedica a la divulgación presencial con chavales de institutos, de colegios y va por ahí haciendo sus experimentos, sus talleres. Es un crack, la verdad es que es un máquina. Y bueno, a ver qué nos puede contar la semana que viene. La verdad que tengo muchas ganas de charlar con él, a ver qué cuenta. Y nada, para la gente que estéis por el chat o que estéis viendo esto por plataformas, pues bueno, los que estéis aquí en directo podéis escribir exclamación podcast en el chat y os saldrá el enlace a todas las redes. Y los que nos estáis viendo por otras plataformas, pues nos tenéis en Spotify, nos tenéis en YouTube, que se quedará el directo resubido por allí, nos tenéis en Google y bueno, en Google Podcasts y bueno, en estas redes de podcast normales y corrientes. Y también pues nos podéis seguir en Instagram, en TikTok y en Twitter, donde podéis ir viendo memes y chorradillas varias y posts y pequeños spoilers de las cosillas que van a ir viniendo. Así que nada, gente, muchas gracias por estar aquí, por aguantarnos otras 2 horas más Otras dos brazas. y nos vemos en el próximo directo. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.